Ahí está. Bueno. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Ay, sí, se escucha bien. Bueno. Entonces, hello, hello. Vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado en la clase anterior. Recuerden que en la clase anterior yo ya les había comentado cómo se obtiene, cómo se hace o qué mecanismos se ponen en juego para obtener una orina diluida, que básicamente es ante la ausencia de antidiurética en la segunda mitad del túbulo distal, túbulo colector cortical y túbulo colector medular no se absorbe agua. Por lo tanto, por eso el paciente orina gran volumen de agua con poca osmolaridad en cuanto a soluto. Ahora, si analizamos la orina concentrada, era al revés, ¿está? En los primeros túbulos pasaba lo mismo que en la orina diluida, pero desde la segunda mitad del túbulo contorneado distal en adelante, al reabsorberse agua, es por eso que el paciente orina con poco volumen y el soluto más concentrado, es decir, con alta osmolaridad. Ahora, esto es lo que nos falta estudiar para terminar el concepto de orina concentrada. Yo les había dicho para terminar la clase anterior que para obtener una orina concentrada no solo se necesita la hormona antidiurética para que se reabsorba el agua, sino que una vez que la hormona antidiurética actúe, el agua debe ser arrastrada por soluto, porque si no, no se va a mover, ¿está? Como les dije anteriormente, ¿de qué vale que yo abra la puerta para que el agua pase, pero el agua no quiera pasar? Entonces, la antidiurética abre la puerta, que serían las acuaporinas, para que el agua se reabsorba. Pero el agua debe ser arrastrada por soluto, o sea, cierto soluto debe ejercer presión osmótica sobre el agua. ¿Dónde está ese soluto? En el intersticio medular, en el intersticio de la médula renal, o sea, entre la célula tubular y el capilar peritubular. ¿Qué les voy a enseñar entonces hoy? ¿Cómo hacemos para que haya soluto en el intersticio? Les dije que uno de los mecanismos que tenemos que estudiar es la recirculación de urea, que dijimos que me aporta la mitad de esa osmolaridad que va a haber en el intersticio, ¿no? En el intersticio suele haber 1200 a 1400 milosmoles litros de osmolaridad. Bueno, la urea produce la mitad y el mecanismo multiplicador por contracorriente realiza la otra mitad. Así que lo que vamos a ver primero es lo más fácil, que es la recirculación de urea. Yo les había contado hace 2 o 3 clases atrás en qué túbulo se reabsorbe y en qué túbulo se secreta urea. Bueno, justamente es para que haya esta recirculación en el intersticio. Así que vamos a pasar ya a nuestro pizarrón y vamos a ver cómo es esta recirculación de urea. Entonces, así como hicimos lo de orina diluida y orina concentrada, como les mostré el otro día, voy a volver a dibujar toda nuestra nefrona para que podamos repasar esta recirculación de urea. Algunos le llaman ciclo de la urea, pero nos podemos confundir con el de bioquímica, que ustedes ya estudiaron. Este es otro, este es solo el riñón. Así que, como siempre, vamos a dibujar nuestro glomérulo y todas nuestras nefronas, ¿no? Como hicimos el otro día. Vamos a separar a esto, entonces, por ejemplo, vamos a separar el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, que lo vamos a separar en 2 partes. Recuerden que el distal y el colector cortical más o menos se comportan como uno solo, y el túbulo colector medular. Así que tenemos acá glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa descendente delgada de Henle. Acá tenemos el asa ascendente delgada de Henle, pero igual la urea hace lo mismo en ambos. Asa ascendente gruesa de Henle, primera mitad, segunda mitad, túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical y finalmente túbulo colector medular. Acá tenemos todos nuestros segmentos entonces de nuestra nefrona. Así que vamos a empezar por el principio. En el caso de la urea, nos vamos a manejar con porcentajes, ¿tá? Así que, por lo tanto, vamos a suponer lo siguiente. Recuerden que por acá, por la arteriola aferente, es por donde va a llegar entonces urea hacia nuestro glomérulo y la urea se va a filtrar. Así que
llega la urea junto con la circulación. Recuerden que excepto las células y las proteínas, dijimos que todo el plasma restante se va a filtrar. Así que sin ningún problema, la urea va a atravesar la barrera de filtración y va a pasar al túbulo contorneado proximal. Así que supongamos que acá tenemos el 100% de urea que se filtró. ¿Ah? Entonces, de toda la urea que se filtró, recuerden ustedes que yo les comenté hace 2 clases atrás que en el túbulo contorneado proximal se reabsorbía urea. ¿Tá? Y yo les había dicho, bueno, no se preocupen, que no se va a reabsorber a sangre, va a quedar en el intersticio. Bueno, del 100% de urea que se filtró, solamente el 50% se va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal. El otro 50% entonces va a continuar su recorrido hacia el asa descendente delgada de Henle. Recuerden que lo que les digo acá es que se reabsorbió urea, ¿no es cierto? Entonces, del 100% de la urea que se filtró, el 50% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Recuerden que era por difusión simple en ambos lados de las células tubulares. Transporte pasivo, difusión simple sin ningún problema. El 50% restante que no se reabsorbió, fíjense que va a pasar al asa descendente delgada de Henle. Bueno, en el asa descendente delgada de Henle ocurre algo muy particular. Nosotros habíamos dicho que el asa descendente de Henle es permeable al agua, pero impermeable a los solutos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lógicamente, se va a reabsorber agua. ¿Se acuerdan? Dijimos, se va a reabsorber un 20% de agua. Y uno dice, bueno, entonces con la urea no pasa nada en este túbulo. En realidad sí. Si nosotros le sacamos agua al túbulo, ¿qué va a empezar a pasar con el soluto que vamos a tener acá adentro? Parece que aumenta, como decimos siempre. Entonces, está bien, urea ni se reabsorbe ni se secreta en este túbulo, pero al reabsorber agua, parece que empieza a aumentar la cantidad de urea en el asa descendente de Henle. O sea, se concentra. Entonces vamos a ver lo siguiente. Empieza a aumentar el porcentaje de urea. ¿Ven? Aumenta al 60%, al 70%, al 80%, finalmente al 90%. Fíjense, casi aumenta prácticamente al total de lo que nosotros teníamos. Entonces, ¿por qué aumenta la concentración de urea en el asa descendente? En realidad porque se reabsorbe agua. Acá la urea se concentra. Eso sería lo importante. Así que tenemos un 90% de urea en el túbulo porque le falta agua, obviamente, y así vamos a pasar al asa ascendente de Henle. Que recuerden, tiene una porción delgada, una porción gruesa. Recuerden que en ambas yo les dije que se secreta urea, ¿ven? Acá se reabsorbió urea, acá, tanto en el asa delgada como gruesa, ascendente de Henle, dijimos que se secretaba urea. Acuérdense que también por difusión simple. ¿Tá? Así que, ahora sí, se va a secretar urea hacia estos túbulos. Porque al secretarse urea entonces hacia estos túbulos, empieza a aumentar también la concentración de urea. Fíjense cómo empieza a subir al 100% y más o menos sube hasta el 110% de lo que se había filtrado. Busco mi corrector por las dudas. De esa manera, entonces, fíjense, hay un micrófono prendido. Ahí está. Perfecto, entonces. Entonces, ¿por qué aumenta en el asa descendente de Henle la cantidad de urea en el túbulo? Porque se reabsorbe agua. Acá la urea se concentra. ¿Por qué aumenta la cantidad de urea en el asa ascendente de Henle? Porque se secreta urea. O sea, realmente aumenta la urea. Acá aparece, acá aumenta realmente, pero no importa. De todas maneras, aumenta la cantidad de urea en los túbulos. Vamos a pasar entonces de esa manera, con este 110% de porcentaje de urea, vamos a pasar al túbulo contorneado distal y al colector cortical. Acá hay algo muy importante que tienen que recordar y que yo les dije.
La segunda mitad del distal y el túbulo colector cortical son impermeables a la urea. Así que en estos túbulos no va a pasar nada. Lo voy a poner acá con color para que no se olvide. ¿Ah? Estos túbulos son impermeables a la urea, a diferencia del túbulo colector medular. Así que no va a pasar absolutamente nada con la urea, seguirá teniendo este 110% que yo les comentaba. Ni se secreta, ni se reabsorbe. De esta manera, entonces, pasamos al túbulo colector medular, que recuerden que el túbulo colector medular sí era permeable a la urea. En el túbulo colector medular, si ustedes recuerdan, se iba a reabsorber urea, lo mismo que pasó en el túbulo contorneado proximal. Así que, al reabsorber su urea, empieza a bajar la cantidad de urea en el túbulo colector medular. Por ejemplo, al 90%, al 70%, al 60%, hasta que finalmente se termina excretando la urea por la orina. La cantidad de urea que se elimina, que se excreta por orina, es entre el 20 al 50% de lo que se filtra. ¿Está? Entonces, volvamos a repasar y ahí vemos cómo se conectan todas estas situaciones. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe un 50% de la urea filtrada, el otro 50% continúa hacia el asa descendente. En el asa descendente de Henle se reabsorbe agua, lo cual me concentra la urea, por eso empieza a aumentar su porcentaje hasta un 90%. En el asa ascendente de Henle se secreta urea hacia el túbulo, por eso continúa aumentando el porcentaje de urea en los túbulos. Segunda mitad del túbulo distal y túbulo colector cortical son impermeables a la urea, como ya les adelanté, por eso no pasa absolutamente nada. Y finalmente, en el túbulo colector medular es cuando se reabsorbe urea también hacia el intersticio siempre, al igual que en el túbulo contorneado proximal. Así que, como se está reabsorbiendo urea, fíjense cómo empieza a bajar el porcentaje en la luz del túbulo, y eso es lo que se termina excretando por orina. Dependiendo de las necesidades del organismo, se excreta por orina entre un 20 a un 50% de la urea filtrada. Y acá está lo más importante, yo les estoy hablando de la recirculación de urea. Entonces, fíjense esto. La urea que se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal hacia el intersticio, fíjense cómo va a recircular por el intersticio hacia el asa ascendente gruesa de Henle. Lo mismo, la urea que se reabsorbió en el túbulo colector medular también va hacia el asa de Henle y se secreta ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace la urea? Se reabsorbe, se secreta acá, recircula hasta el túbulo colector medular, se vuelve a reabsorber, se secreta acá. Así que como pueden ver, la urea recircula, o sea, se reabsorbe, se vuelve a secretar, se reabsorbe, se vuelve a secretar. ¿Ah? ¿Qué es lo que hace? Lo hace 5, 6, 7 veces. Después recién se excreta. O sea, de lo que se filtró, de una sola vez, se excreta el 20 al 50% de la urea que se filtró. El resto recircula 4, 5, 6 veces. Después recién se elimina. ¿Ah? Ahora, ustedes imagínense esto. Miren esto que les dibujé acá. Esto es soluto. Entonces la urea anda dando vueltas por el intersticio. Imagínense que si es soluto, va a tener osmolaridad. Esa osmolaridad es la que va a arrastrar agua cuando actúe el antidiurético. Ustedes imagínense acá en estos túbulos, cuando actúe la hormona antidiurética, cuando exponga las acuaporinas en la membrana apical, acá hay soluto, que es la urea en el intersticio, que puede atraer esa agua para que se reabsorba. ¿Está? Como les dije, recuerden que la urea me aporta el 50% de esa osmolaridad que tiene que tener el intersticio. O sea, de 1200 a 1400 miliosmoles litro, la urea aporta 600 a 700 miliosmoles litro. Así que ya saben la mitad de la historia. Ahora, en un ratito, vamos a ver el mecanismo multiplicador por contracorriente. Entonces, fíjense esto. Acá está el dibujito que les mostré recién, ¿ven?
la urea va a recircular por el intersticio medular, aportándole esa osmolaridad que se necesita. ¿Tá? Y hice un resumen también acá de todo lo que estuvimos viendo en los túbulos, por si no se acuerdan la explicación, después cuando repasen, lo tienen acá. Fíjense que tenemos en el túbulo contornado proximal, siempre por difusión simple, acuérdense, en todos lados vimos lo mismo, transporte pasivo, difusión simple, se produce en el túbulo proximal la reabsorción de urea, por lo tanto, disminuye la concentración de urea en la luz tubular. En el asa descendente delgada de Henle, dijimos que en realidad se reabsorbe agua, por lo tanto, la urea se concentra en la luz tubular. Parece que aumenta, pero bueno, de todas maneras aumenta, parezca o no parezca, aumenta igual. En el asa ascendente gruesa de Henle, y me faltó acá la delgada también, asa ascendente delgada y asa ascendente gruesa de Henle, por favor pongan acá porque me salté, ¿tá? Acá, ¿tá? Asa ascendente delgada y gruesa, ambas. Recuerden que dijimos que se secreta urea. Al secretarse urea, entonces, hacia la luz del túbulo, aumenta la concentración de urea, entonces, en esa luz del túbulo. En el túbulo contorneado distal y el colector cortical, recuerden que dijimos que eran impermeables a la urea, así que simplemente se va a mantener alta la concentración de urea en la luz tubular, así como había venido del asa de Henle, o sea, con un 110% habíamos dicho. Cuando pasamos al túbulo colector medular, fíjense que se reabsorbe urea de vuelta hacia el intersticio, por lo cual disminuye la concentración de urea en la luz tubular. Y acá está lo más importante que hemos estudiado en antidiurética la última vez. ¿Tá? Esta reabsorción de urea depende de la hormona antidiurética. Repasemos. ¿Cuáles eran las funciones de la antidiurética? Dijimos que era aumento de la reabsorción de agua, ¿se acuerdan que exponía las acuaporinas, las AQP2 en la membrana apical de las células? Así que aumentaba la reabsorción de agua en la segunda mitad del túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical y túbulo colector medular. Y además tenía una función rara, que siempre les dije que al profe le gusta tomar, que aumenta la reabsorción de urea en el túbulo colector medular. Estimula a estas proteínas que son los transportadores de urea. ¿Tá? Siempre hay difusión simple, pero se estimula, activa a estas proteínas. ¿Tá? Y por último, ponemos la papila renal, porque recuerden que por ahí sale todo el producto de la filtración, reabsorción y secreción. Así que por la papila renal, con la orina que se formó, se excreta urea, y como dijimos, se elimina por orina el 20 al 50% de la urea filtrada. El resto que no se está excretando, recuerden que está recirculando por el intersticio. ¿Para qué? Para darle osmolaridad a ese intersticio, para que cuando se arrastre, la urea arrastre agua. ¿Sí? Decime. ¿Puedes repetir el asa ascendente delgada de Henle, porfa? Se secreta también. Se secreta también, y pongan las dos. Asa ascendente delgada y gruesa. ¿Tá? La única diferencia era que en la descendente solo se secretaba urea. En cambio, en la ascendente había reabsorción de iones, agua, y secreción de urea. Así que asa descendente y ascendente, asa ascendente delgada y ascendente gruesa se reabsorbe urea, ¿no? En ambas. Se secreta, ¿no? ¿Esa era tu pregunta o la descendente querías saber vos? Eso, profe, gracias. Nada. Así que acá yo puse ascendente, no sé por qué siempre que pongo asa ascendente pienso en la gruesa nada más, pero bueno, asa, entonces acá no es necesario que separen porque en ambas se secreta urea. Asa ascendente delgada de Henle, le pueden poner acá abajo, pero ocurre exactamente lo mismo en cuanto a la urea que el asa ascendente gruesa. Ambas secretan urea. ¿Está? Perfecto, entonces. Así que ya tenemos la mitad de la osmolaridad en el intersticio. ¿Tá? Vamos a ver, me falta 600 a 700 miliosmoles litros para que el intersticio medular tenga alta osmolaridad. Así que
el otro mecanismo que tenemos que explicar es el mecanismo multiplicador por contracorriente. En este mecanismo van a participar dos estructuras. Por un lado va a participar el asa de Henle. Recuerden, el asa de Henle se encuentra en médula, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la función que va a tener el asa de Henle? Aumentar la osmolaridad del intersticio medular. O sea, ¿qué es lo que les voy a explicar a continuación? Les voy a explicar que el asa de Henle reabsorbe soluto y lo manda al intersticio. Así como vimos con la urea, ahora vamos a reabsorber más soluto todavía y lo vamos a mandar al intersticio. ¿Qué soluto va a ser este? Principalmente sodio, acompañado de potasio y de cloro. Así que ya mandamos al intersticio hace un ratito urea. Ahora vamos a enviar hacia el intersticio, gracias a la reabsorción, sodio, potasio y cloro. Y obvio, si mando sodio sobre todo, va a aumentar mucho la osmolaridad. Acá está lo más interesante. Este mecanismo que les voy a explicar, que se llama efecto único, así se llama, se realiza solamente 2 a 3 veces en la vida de una persona. O sea, para hacer este mecanismo, el asa de Henle, la verdad que no trabaja tanto. Obvio, ya sabemos que el asa de Henle secreta y reabsorbe solutos todo el tiempo, pero para este efecto único, por eso se llama así, lo vamos a realizar muy pocas veces en la vida. Para que ustedes entiendan, ¿alguna vez vieron un bebé recién nacido cómo orina? ¿Alguna vez vieron la orina de un... La caca ya sabemos que es como power, pero la orina, entonces alguna vez alcanzaron a ver. La orina de un recién nacido es agua prácticamente, o sea, me refiero a que no tiene el color amarillito de la orina, no tiene un olor muy fuerte. ¿Por qué? Porque un recién nacido, sus riñones todavía no tienen la capacidad de concentrar la orina. ¿Por qué? Porque todavía no hicieron este efecto único que yo les voy a contar. Entonces, cuando un bebé nace, la orina es totalmente isoosmótica, o sea, no tiene mucha osmolaridad, ¿ah? Así que es prácticamente como si fuera plasma, ¿ah? La misma osmolaridad que el plasma. Bueno, ni bien nace el bebé, por primera vez en su vida, los riñones van a hacer este efecto único y a partir de ahí el bebé va a poder empezar a producir orina concentrada. A lo largo de la vida, si por algún motivo que ya les voy a contar, se afecta la osmolaridad del intersticio, el asa de Henle lo vuelve a hacer y vuelve a enviar soluto al intersticio. Pero no son muchas veces en la vida que ocurre, digamos, este proceso que les voy a explicar. ¿Está? Es muy, a veces, digamos, básicamente ocurre a veces. Así que, eso es lo que va a hacer el asa de Henle, que ya les cuento. Ahora, el asa de Henle, les dije que hace este proceso 2 o 3 veces en la vida. O sea, enviar soluto hacia el intersticio. ¿Cómo hacemos para que toda la vida este soluto se quede ahí, con alta osmolaridad? Bueno, para eso, quienes van a tener un gran trabajo toda la vida, eso sí, el asa de Henle 2 o 3 veces en la vida. Ahora, la estructura que va a trabajar todo el tiempo hasta que esa persona muera, digamos, van a ser los vasos rectos, que en la primera clase de renal les adelanté que son capilares peritubulares especializados. También lo vamos a estudiar ahora. Entonces, los vasos rectos, su función va a ser mantener alta la osmolaridad del intersticio medular. Entonces, todo el soluto que el asa de Henle va a enviar al intersticio pocas veces en la vida, los vasos rectos lo tendrán que mantener alto todo ese tiempo. Así que son quienes más van a trabajar. ¿Qué mecanismo van a realizar los vasos rectos acá? Van a reabsorber agua básicamente del intersticio para que el soluto quede aumentado y lo van a hacer toda la vida. Entonces, vamos a estudiar primero lo que va a ser el asa de Henle, que es el efecto único, se llama, así lo pregunta el profe. ¿Está? A ver, lo vamos a hacer paso por paso. Les recomiendo, no sé si alguna vez vieron en un libro este tema, si alguna vez vieron en un libro este tema, todos estos dibujos que yo les muestro acá están llenos de números, tienen números por todo el asa de Henle, la descendente y la ascendente. Yo les voy a enseñar con un número nomás, porque lo que ustedes le tienen que poder explicar al profe es cómo es el mecanismo, no todos los números que están ahí adentro del asa, ¿está? Así que si alguna, miren el Constanzo, que es el libro más fácil que hay,
Y este tema está re difícil. El Guyton lo mismo. Entonces, ¿qué es lo importante de este tema? Que entiendan cómo se hace. Eso es lo que quiere el profe, que ustedes en un oral le puedan explicar este tema, que no es tan fácil. Para que tengan una idea, yo estudié sola este tema, nadie me explicó. Estuve una semana leyendo este tema, porque no entendía. Los libros como... No, bueno, al final entendí, una semana después entendí este tema nomás que era efecto único. Me costó mucho porque el Guyton me volvía loca, pero bueno, vamos a hacerlo más fácil, que es lo que el profe quiere, que ustedes sepan explicar. Vamos a ir a nuestro pizarrón entonces. Recuerden, yo les dije que el efecto único va a ocurrir en el asa de Henle. Entonces, vamos a tener, yo le voy a ir haciendo paso por paso. ¿Ah? Vamos a dibujar entonces, supónganse, el asa de Henle, ¿no es cierto? El asa de Henle, recuerden que tiene el asa descendente, como siempre, y acá tenemos el asa ascendente, como siempre, que nos interesa la gruesa en realidad, el asa ascendente gruesa, pero ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, como pasito 1, ¿qué es lo que vamos a poner? Recuerden lo que les dije hace un rato. Imagínense que este es el asa de Henle del riñón de un bebé. ¿Ah? El bebé recién nació. Así que, por lo tanto, ¿qué tipo de orina yo les dije que va a producir este bebé todavía? Ni diluida ni concentrada. Produce una orina totalmente isoosmótica. Es decir, así como estaba en el plasma, es lo que el bebé va a orinar. Hasta que el asa de Henle comienza a actuar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el asa de Henle? Obviamente, desde el túbulo contorneado proximal le va a llegar, ¿no es cierto?, líquido. Recuerden, en el túbulo proximal, ustedes recuerdan, a ver, acá está, espérenme 2 segundos, repasemos. ¿Se acuerdan que en el túbulo proximal, miren acá, se reabsorbía 65% de agua y 65% de sodio, ¿ven? Así que el líquido tubular se mantiene isoosmótico. Bueno, esto es lo que va a llegar al asa de Henle. ¿Ah? Así que, entonces, desde el túbulo proximal va a llegar líquido isoosmótico que me va a llenar toda el asa, ¿ven? Con 300 milimoles litros de osmolaridad. En este momento, todavía el intersticio de este bebé no tiene alta osmolaridad porque nunca había hecho efecto único antes. Así que el intersticio, o sea, el espacio que hay entre los vasos sanguíneos y las células tubulares, fíjense que también tiene 300 milimoles litros. Fíjense que si yo quiero reabsorber agua acá no puedo. Porque, entonces, uno pensaría, bueno, el asa, él me dijo que siempre el asa descendente actúa primero. Fíjense en este dibujo. Si el asa descendente quiere reabsorber agua, ¿lo va a poder hacer? Fíjense que no, porque si yo tengo la misma osmolaridad a ambos lados de una célula, a ambos lados de la membrana, el agua no se va a mover. Así que el asa descendente acá no puede hacer nada todavía. Por lo tanto, ¿quién va a actuar primero para comenzar este mecanismo? El asa ascendente, que es la que va a reabsorber soluto. Así que, primer paso, llega líquido hacia el asa de Henle, que es totalmente isoosmótico, desde el túbulo proximal, que sabemos que hacía eso. Bueno, vamos a pasar al siguiente pasito, entonces. Como vuelvo a poner, asa descendente, asa ascendente. Perfecto. Como les dije, vamos a poner como paso 2, ¿quién va a actuar primero para comenzar este efecto único que yo les estoy explicando? El asa ascendente. Recuerden ustedes que en el asa ascendente, ¿de qué manera puedo enviar soluto al intersticio? Mediante, recuerden que en el asa ascendente delgada se secreta urea nada más, y la urea ya estudiamos hace un rato. Entonces, ¿en qué lugar se puede reabsorber soluto hacia el intersticio? Recuerden que es en el asa ascendente gruesa de Henle, donde tenemos el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Así que si ustedes se acuerdan, tenemos acá en el asa ascendente gruesa un transporte activo secundario de tipo cotransporte, que es el cotransportador sodio
potasio 2 cloro. Así que en este segundo paso, lo que les estoy diciendo es que se activa el cotransportador sodio-potasio 2 cloro. Piensen en esto. Yo tenía entonces esta cantidad de soluto, ¿no es cierto?, al inicio de mi explicación. ¿Qué pasa si se activa el cotransportador sodio-potasio 2 cloro? Imagínense que acá en la luz la cantidad de soluto va a bajar, ¿no es cierto? Y en el intersticio la cantidad de soluto va a subir porque estoy reabsorbiendo sodio, potasio y cloro hacia el intersticio, ¿verdad? Así que estoy diciendo que en el asa ascendente el líquido tubular se va a diluir. En el intersticio medular el líquido se va a concentrar, porque fíjense la dirección de esto. Estoy enviando soluto hacia el intersticio. Ahora, ustedes cuando estén estudiando este tema, en el libro van a leer lo siguiente. Una vez que explique esto, el libro dice que el cotransportador sodio-potasio 2 cloro tiene la capacidad de crear una diferencia de osmolaridad de 200 miliosmoles entre la luz y el intersticio. Tienen escrito ahí, así que no se preocupen. Fíjense lo que ustedes van a leer. Yo quiero que entiendan lo que dice ahí. No que lo memorice, porque esa es la parte que uno se confunde. Entonces, vamos a ir a nuestro pizarrón, lo tienen escrito. Entonces, primer pasito fue el que hicimos hace un rato. Llega el líquido tubular isosmótico al asa de Henle. Obviamente es el túbulo próximo. Segundo pasito, fíjense, activamos el cotransportador sodio-potasio 2 cloro, que reabsorbe estos solutos hacia el intersticio. Y acá van a leer esta frase, que necesito que entiendan lo que significa. El cotransportador sodio-potasio 2 cloro tiene la capacidad de generar una diferencia de osmolaridad de 200 miliosmoles entre el intersticio y la luz tubular del asa de Henle. Bueno, cuando leemos esta frase, interpretamos que el cotransportador, algunos interpretamos, yo por ejemplo cuando estudié este tema, yo interpreté que el cotransportador transporta 200 miliosmoles de soluto desde el asa hacia el intersticio. Y no es lo que dice ahí. No transporta 200 miliosmoles. ¿Qué es lo que dice entonces con esa frase? Ahora sí, volvemos a nuestro pizarrón. Vuelvo a repetir lo que dice ahí. El cotransportador sodio-potasio 2 cloro tiene la capacidad de crear una diferencia de 200 miliosmoles entre acá y acá. ¿Está? ¿Significa que va a transportar 200 miliosmoles? No. ¿Está? ¿Por qué? Piensen en esto. Lo que realmente dice es que se va a reabsorber la cantidad de solutos necesaria, no importa la cantidad, hasta que entre este punto y este quede una diferencia de 200 miliosmoles. Una vez que quede una diferencia de 200, se para el cotransportador y ya no puede seguir absorbiendo más solutos. Entonces, les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si ustedes hubieran interpretado que transporta 200? Fíjense. Si yo a este túbulo, ¿ven? Le saco 200, ¿ah? Porque lo estoy reabsorbiendo hacia el intersticio. Si le resto 200, acá quedaría con 100. No escriban eso, ¿tá? Si esos 200 que yo le saqué acá, se lo agrego acá, 300 más 200 quedaría 500. ¿Tá? Fíjense, la diferencia de osmolaridad entre ambos es de 400 miliosmoles. O sea que eso está mal. Entonces, ¿tengo que reabsorber 200 miliosmoles hacia el intersticio? No. Tengo que reabsorber la cantidad de soluto necesario para que entre la luz del asa y el intersticio quede 200 miliosmoles de diferencia. ¿Tá? Siempre acá va a quedar 200 menos que acá. Entonces, fíjense, les planteo lo siguiente. Vamos a reabsorber 100 miliosmoles de soluto, fíjense. Si yo reabsorbo, si le saco 100 miliosmoles al asa ascendente, ¿con cuánto va a quedar? Fíjense, si le saco 100, me va a quedar con 200. Le saqué 100. Si esos 100 que le saqué al asa, se los doy al intersticio, le estoy sumando 100 a lo que ya tenía, que era 300, va a quedar con
400 miliosmoles. ¿Ven? Así que la cantidad de soluto que yo reabsorbí acá en este momento es 100 miliosmoles de soluto. Y se lo saqué acá, por eso bajó la cantidad de soluto a 200 miliosmoles, y esos 100 se los agregué acá, lo cual aumentó a 400 la cantidad de la osmolaridad del soluto en el intersticio. Una vez que se crea, ven acá ya tengo una diferencia de 200 miliosmoles entre este punto y este punto. Como ya se creó la diferencia de osmolaridad, esa es la máxima capacidad que tiene el cotransportador. Una vez que se crea esta diferencia, el cotransportador deja de actuar. O sea que ya no va a seguir reabsorbiendo soluto. Ya no le puede sacar más soluto a este túbulo porque eso es lo máximo que puede hacer. Quiero que miren algo. Llegué a los 600, 700 miliosmoles que yo quería. Como pueden ver, no, llegué hasta 400 nomás. Así que vamos a ver que este paso lo tenemos que realizar un montón de veces hasta lograr la osmolaridad que yo quiero. ¿Está? Perfecto, entonces, vuelvo a repetir. Paso 1, llega el líquido isoosmótico al asa de Henle desde el túbulo contorneado proximal. Paso 2, se activa el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, el cual reabsorbe soluto hacia el intersticio medular. El cotransportador entonces tiene la capacidad de crear una diferencia de 200 miliosmoles entre el asa y el intersticio. Una vez que logra esa diferencia, se para. Ya no puede seguir reabsorbiendo más soluto hacia el intersticio. Por lo menos por ahora. Perfecto. Recuerden, en el asa descendente no había pasado nada. Así que el asa descendente seguía teniendo 300 miliosmoles litro. ¿Ven? Yo les dije que el asa descendente no pudo hacer nada en un principio. Así que en este momento tenemos esta situación. Ya le saqué todo el soluto que yo podía al asa de Henle y se lo di al intersticio. Ahora sí necesito que miren esto. Necesito que miren el asa descendente. Les pregunto, fíjense estos dos números. Ahora, ¿será que el asa descendente va a poder reabsorber agua? ¿Qué les parece? Tengo 300 acá y tengo 400 acá. Como pueden ver, piensen en primera era, ¿tá? Como siempre todos los temas lo tienen que relacionar. Es ósmosis. El asa descendente es permeable al agua, así que la pregunta es, ¿va a haber ósmosis en el asa descendente? Mirando los números, sé que sí. ¿Por qué? Siempre que haya diferencia de osmolaridad a ambos lados de la membrana, el agua se va a mover. ¿En qué sentido se mueve el agua? Recuerden que el agua siempre hace ósmosis de un lugar de menor a un lugar de mayor concentración de soluto. Vamos a suponer que en el momento del examen no se acuerdan eso. El soluto arrastra agua, es lo que siempre se tienen que acordar. Donde haya más soluto, hacia ahí se va a mover el agua. Esa es la manera fácil de acordarse. Vamos a ponerlo como paso 3 entonces. Ahora que ya aumentó la osmolaridad del intersticio, eso arrastra agua para que el asa descendente pueda reabsorber ese agua. Así que vamos a dibujar acá nuevamente asa descendente, como siempre, asa ascendente. Recuerden, esto ya no va a cambiar, ¿no es cierto? Ya se reabsorbió en el asa ascendente todo el soluto que se podía. La osmolaridad del intersticio es de 400 miliosmoles. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora el asa descendente va a poder absorber agua. ¿Por qué? Porque hay diferencia de osmolaridad. El agua va a ser arrastrada hacia el intersticio. ¿Está? Imagínense esto. Si yo le saco agua al túbulo, ¿qué va a pasar con el soluto que está en su interior? El soluto que está en su interior va a aumentar la cantidad de soluto. Va a perder agua, pero se va a concentrar el soluto. Entonces, de 300 miliosmoles que tenía el asa, que en ningún momento pudo actuar, ahora sí, al reabsorberse agua, se concentra el soluto hasta igualar al intersticio. O sea, una vez que el soluto se concentre hasta 400 miliosmoles litros, ahí para la ósmosis, porque fíjense que ya tengo igual osmolaridad. Ahora, debe haber una pregunta que ustedes están haciendo, pero que la vamos a responder en un rato. Estarán pensando, Hermi, pero si yo le agrego agua al intersticio, ¿no me va a diluir el intersticio?
Fíjense, acá le agregué soluto, porque yo quería aumentar la cantidad de soluto. Y ahora, parece re loco, le estoy agregando agua. Y uno dice, che, tanto trabajo para aumentar la cantidad de soluto, y si ahora le agregas agua, ¿no se va a diluir eso? Bueno, la buena noticia es que este agua no queda en el intersticio. Inmediatamente es absorbida por unos vasos sanguíneos especializados llamados vasos rectos. Así que no se preocupen por este agua de acá, porque inmediatamente ingresa a vasos sanguíneos, que son los vasos rectos, que ya vamos a ver cómo es el tema. Así que en realidad, este soluto que aumentó acá, ¿se va a diluir cuando yo le agregue agua que vino desde el asa descendente? No, porque no va a quedar en el intersticio. Así que el intersticio va a seguir con este mismo número que yo les estoy contando acá. ¿Ah? Así que, fíjense, de esto que yo tenía al inicio, fíjense cómo quedó. Le saqué soluto al asa ascendente porque lo mandé al intersticio, y luego el asa descendente, obviamente hizo ósmosis, porque el soluto del intersticio arrastró agua, así que igualó a la osmolaridad del intersticio. ¿Qué pasó con este agua? No se preocupen que va a los vasos rectos. No queda en el intersticio, sino que va a vasos sanguíneos, que ya vamos a ver cómo es el mecanismo. ¿Está? Ahora, esto no me sirve más. Este líquido que está acá ya no me sirve más. Ya le saqué todo el soluto que le podía sacar. Ya le saqué todo el agua que le podía sacar. Y aumenté la osmolaridad del intersticio. Pero no a 600 o a 700 como yo quería. ¿Está? O sea que estos pasos que les conté hasta acá, no se realiza una sola vez. Se realiza varias veces. Así que, ¿qué va a pasar a continuación? Vamos a ponerlo como pasito 4 en todo caso. A continuación, todo este líquido que estaba acá se va hacia el túbulo distal y llega el líquido nuevo, más líquido isosmótico para volver a sacarle soluto y poder hacer todo de vuelta. Así que ponemos entonces como pasito 4, el líquido que ya ocupé se mueve al túbulo contorneado distal y llega nuevo líquido desde el proximal, como siempre, como ya sabemos, isosmótico, con 300 miliosmoles líquidos. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora el intersticio ya tiene alta osmolaridad, tiene un poquito. ¿Ah? ¿Qué es lo que hay que hacer de vuelta? Repetir. Fíjense que el paso 4 es como el 1, ¿no? Llega nuevo líquido. ¿Ah? Entonces, tengo que repetir todo de vuelta. El asa ascendente va a ser el primero en actuar y el descendente luego va a reabsorber agua. Quiero que se acuerden algo que les dije. Hace un rato yo les dije que acá se va a reabsorber la cantidad de soluto necesaria para que quede esta diferencia de 200 miliosmoles. Y hace un rato yo les mostré que 100 miliosmoles es lo que habíamos reabsorbido. Quiero que miren lo siguiente. ¿Siempre se va a reabsorber 100 miliosmoles? Veamos de vuelta. No necesito que esto le cuenten al profe, pero quiero que ustedes vean. ¿Qué pasa si yo reabsorbo acá? Envío 100 miliosmoles hacia el intersticio. Miren, ¿con cuánto quedaría este si yo le saco 100 miliosmoles? Si le saco 100 quedaría con 200. ¿Qué pasa si yo acá agrego 100 miliosmoles de soluto? Queda con 500. ¿Ven? Queda una diferencia de 300 miliosmoles, no de 200, que es lo que yo les dije. Entonces, esta vez no puedo reabsorber 100 miliosmoles. Por eso nunca les dije 100. Les dije, hay que reabsorber la cantidad de soluto necesaria para crear una diferencia de 200 miliosmoles. ¿Cuánto les parece que yo tengo que reabsorber acá para que quede una diferencia de 200? Esa es la parte, digamos, de cálculo que uno tiene que pensar, que no les va a preguntar el profe, pero por las dudas lo tienen que saber. 100 no puedo. ¿Cuánto yo tendría que enviar acá para que quede una diferencia de 200 miliosmoles? No es necesario hacer ningún cálculo. Ojo, no se pueden dar cuenta. 100 no puedo. ¿Cuánto es? 50. Se nota que es 50. Entonces, si yo le saco 50 a este túbulo, queda con 250. Si le agrego 50 acá, queda con 450. 250, 450. Diferencia de 200 miliosmoles. Miren de vuelta. 450 es lo que subió la osmolaridad. No llegué a 700. Voy a tener que hacer el paso de vuelta. Y así. Entonces, es por eso que en los libros dice
que estos pasos hay que realizarlos 5 a 7 veces. El mismo paso, o sea, llega líquido. ¿Sí? Decime. ¿Por qué 450? No entiendo. Y porque se reabsorbió 50 miliosmoles. Vamos de vuelta. No es necesario que lo escriban, pero tienen que saberlo, ¿no es cierto? Si yo a esto, vamos de vuelta, yo acá les dije que para que quede esta diferencia de 200, reabsorbí 100. La pregunta es, ¿siempre vamos a reabsorber 100 miliosmoles? No. Vamos a reabsorber 100, supongamos que ustedes entendieron así. Si yo a este túbulo le saco 100 miliosmoles porque lo envié acá, ¿con cuánto queda? Con 200. ¿Ya? Si esos 100 que yo saqué acá se los agrego acá, queda con 500. Si te fijas, entre 200 y 500 quedó 300 miliosmoles de diferencia. Y eso no lo hace el ASA. Dijimos que el ASA crea una diferencia de 200 nada más. Así que el cálculo está mal. Entonces, ¿siempre se van a reabsorber 100 miliosmoles? No, si no yo les hubiera dicho. ¿Ah? Yo les dije, se va a reabsorber la cantidad de soluto necesaria para crear una diferencia de 200 miliosmoles entre estos dos puntos. Una vez que obtengamos eso, separa el asa de gen. Probemos con 50, entonces le dije yo. Si a esto le saco 50, ¿con cuánto queda? 250. Si esos 50 se los agrego acá, sube a 450. Si te fijas, hay ahora sí una diferencia de 200 miliosmoles de osmolaridad. Por eso yo les decía, siempre la cantidad de soluto necesaria, no importa cuánto, es la que se va a reabsorber para crear la diferencia de 200. Si te fijas, simplemente reabsorbí 50 ahora esta segunda vez. Le saqué 50 acá y se lo di acá. Y fíjate, quedó una diferencia de 200 miliosmoles. 250 y 450. Diferencia de 200. ¿Ah? Nunca se reabsorbe 200, por eso lo que leyeron en el texto es lo que tienen que interpretar bien. Nunca se reabsorbe 100. Lo que sea necesario para crear la diferencia de 200 miliosmoles, que es la capacidad máxima que tiene el ASA. Esta segunda vez que hago los pasos, fíjense que reabsorbí 50 nada más. Si se fijan, la osmolaridad va a subir a 450. Todavía no llegué a los 600, 700 miliosmoles que yo necesito. Entonces, ¿qué tendrá que pasar? Tendré que realizar este paso una tercera vez. Y si no llego, una cuarta vez y así. Entonces, el efecto único ocurre 2 o 3 veces en la vida, pero cada vez que ocurre son varias veces hacer lo mismo hasta llegar a la osmolaridad que se necesita. ¿Ah? Recuerden, recuerden, los pasos son siempre los mismos. Llega el líquido del túbulo proximal isomótico. Primero se activa el asa reabsorbiendo soluto para aumentar la osmolaridad del intersticio. Luego el asa descendente reabsorbe agua para igualar la osmolaridad del intersticio. ¿Está? Una vez que yo hago eso, saco ese líquido que ya no me sirve más, llega el nuevo líquido isosmótico del túbulo proximal y empiezo de vuelta. ¿Está? Pero no siempre se va a reabsorber la misma cantidad de soluto. Lo que sea necesario hasta que el asa, hasta que el cotransportador logre su máxima capacidad. ¿Está? Este cálculo no lo tienen que hacer, pero era para mostrarles que no siempre se reabsorbe la misma cantidad de soluto. ¿Está? Entonces, como van a leer en el libro, como van a leer ahí en el pizarrón, estos pasos se van a realizar la cantidad de veces que sea necesario hasta lograr la osmolaridad que necesitamos. Fíjense, en los libros no lo hace todas las veces tampoco. ¿Tá? Yo les mostré un ejemplo donde cada vez que llegue el líquido le podemos sacar algo de soluto, pero nunca la misma cantidad. Entonces, estos son los 3 pasos que se repiten siempre varias veces. ¿Tá? Llega el líquido desde el túbulo proximal, se activa el cotransportador sodio-potasio 2-cloro en el asa ascendente gruesa para aumentar la osmolaridad del intersticio, y luego el asa descendente reabsorbe agua que no queda en el intersticio, sino que va a los vasos rectos. Así que la osmolaridad del intersticio queda alta. Una vez que ocurre eso, ese líquido ya no me sirve más, así que el líquido tubular al que ya le saqué todo el soluto y todo el agua que yo quería, lo envío al túbulo distal porque ya no me sirve más. Y llega el nuevo líquido isosmótico al cual poder sacarle más cantidad de soluto y de agua.
Fíjense, estos pasos que les mostré del 1 al 3 se van a realizar entre 5 a 7 veces, hasta finalmente obtener la alta osmolaridad del intersticio que yo necesito. Entonces, si nosotros sumamos todo lo que yo hice con la urea, más todo lo que yo hice con este efecto único que hizo el asa de Henle, en el intersticio medular quedaría algo más o menos así. Cuanto más profundo en la médula, más osmolaridad vamos a tener. Fíjense, en lo más profundo de la médula renal tenemos 1400 miliosmoles litros. Y recuerden, si nos vamos hacia arriba, eso es, ya nos vamos hacia corteza, ¿no es cierto? Porque la médula, el asa de Henle está en médula. Entonces, cuanto más nos vamos hacia corteza, fíjense cómo va bajando la osmolaridad del intersticio. ¿Por qué? Por el cotransportador, que no va, como les dije, no va a transportar la misma cantidad de soluto siempre. Dependiendo de la zona en la que estemos, va a transportar diferentes cantidades. Y vamos a ver que por los vasos rectos también me van a crear esta osmolaridad. Entonces, a medida que nos vamos hacia la médula, más profunda, fíjense que es más alta la osmolaridad. Y si nos vamos hacia corteza, es más baja. Por eso en la corteza no se puede concentrar la orina. Porque fíjense, en el límite de la corteza, fíjense que tenemos una osmolaridad de 300 miliosmoles. En cambio, en la médula es donde está alta la osmolaridad. Si se fijan en el asa ascendente gruesa, como les dije, hay una diferencia de 200 miliosmoles con respecto a lo que hay en el intersticio. ¿Ven? Si acá hay 1400, acá hay 200 miliosmoles menos, 1200. Si acá hay 1200, acá hay 1000, y así sucesivamente. Porque el asa, el cotransportador del asa, tiene la capacidad de crear 200 miliosmoles de diferencia, nada más. Y después, miren el asa descendente. Tiene la misma osmolaridad que el intersticio, porque reabsorbió agua hasta igualar esa osmolaridad. Entonces, lo que les expliqué acá, se lo expliqué con un número nomás fácil, ¿está? Pero la realidad es que en cada parte del asa de Henle, en cada segmento, podríamos decir, se van a transportar diferentes cantidades de soluto. Mucho más a nivel del, y en lo más profundo de la médula, y casi nada si nos acercamos más hacia la corteza. Así que, el resultado final que ustedes ven acá en este dibujo, el 50% de la osmolaridad que ustedes ven acá, lo aportó la urea. O sea, de los 1200 a 1400 miliosmoles litros que obtengo en lo más profundo de la médula, el intersticio medular, 600 a 700 miliosmoles lo produjo la recirculación de urea. La otra mitad la produjo el asa de Henle gracias al cotransportador sodio-potasio cloro, gracias a este efecto único. ¿Está? A ver. Entonces, vamos a ver si se entendió la idea, porque eso es lo que a veces no entienden cómo hacer. Vamos a hacer una tercera vez. Yo les dije hace un rato que acá yo transporté 100 miliosmoles. La segunda vez que hago los pasos, transportó 50, ¿no es cierto? De soluto, y eso hace que acá me quede 250 y acá 450. Como pueden ver, la osmolaridad aumentó a 450. No llegué a lo que yo necesitaba. Vamos a suponer que tenemos que hacer esto una tercera vez. ¿Tá? Recuerden, primero actúa el asa, envía soluto al intersticio, queda esta diferencia. Acuérdense que luego se absorbe agua y el asa descendente igual al intersticio. Así que esto es lo que me va a quedar si hago el paso por segunda vez. Luego de eso, fíjense, ya tenemos la osmolaridad en 450. Así que llega nuevo líquido. La osmolaridad ya está alta, llega el nuevo líquido. ¿Cuánto será que podríamos transportar ahora para que quede una diferencia de 200? Acá hay 300 y acá hay 150 además. ¿Tá? Necesito una diferencia de 200. Para que entiendan que no siempre se va a resolver la misma cantidad de soluto. Acá yo reabsorbí 100 miliosmoles de soluto. La segunda vez que hice el paso, reabsorbí 50. La verdad que no me puse a hacer, no sé cuánto será ahora. Calculo que
capaz 25. 25, sí, 25 es. Fíjense, tengo una diferencia acá, tengo 300, acá 450. O sea, tengo diferencia de 150 milismoles, así que tranquilamente se puede activar otra vez, la tercera vez, el cotransportador sodio-potasio 2 cloro. ¿Cuánto será que yo tengo que reabsorber ahora para que quede una diferencia de 200 milismoles? La cantidad de soluto que sea necesaria hasta que se cumpla la diferencia de osmolaridad de 200 milismoles. Entonces vamos a suponer que yo acá reabsorbo 25 milismoles de soluto. Si yo a la asa ascendente le saco 25 milismoles, queda en 275, ¿no es cierto? Si esos 25 se los agrego acá, quedan 475, ¿ven? Diferencia de 200 milismoles. ¿Llegué a la cantidad de soluto que yo quería acá? No, tengo que hacerlo otra vez. Por eso dice 5 a 7 veces. Cada vez se absorbe menos soluto, pero tiene que quedar esa diferencia de 200 milimoles. Más que eso el asa no puede hacer. Y así, no necesito que sepan hacer el cálculo, yo quiero que entiendan por qué no siempre es la misma cantidad de soluto la que voy a reabsorber. Se reabsorbe la cantidad de soluto que sea necesaria hasta que el cotransportador alcance esa diferencia de 200 milimoles, porque es lo que puede hacer. Fíjense que empecé reabsorbiendo 100 milimoles acá, pero luego tuve que reabsorber 50 para crear la diferencia. La siguiente vez tuve que reabsorber 25, y así, hasta llegar a los 600, 700 milimoles, que es lo máximo que puede hacer el efecto 1. Si lo sumamos a eso la urea, vamos a terminar justamente con los 1200 a 1400 milimoles que nosotros queríamos. Perfecto. Si uno está muy de balde, se puede poner a mirar en cada tema cuánto se necesita. No es lo que les va a pedir el profe, pero es para que entiendan por qué no les doy una cantidad exacta siempre. Porque depende de en qué paso estemos realizando. Entonces, yo les mostré cómo se hacía el paso la primera vez, en los libros también lo muestro. La segunda vez, fíjense que ya no se reabsorbió la misma cantidad de soluto, la tercera vez tampoco, y así. Ahora, si se fijan lo que les dije acá, fíjense, teníamos una duda, decíamos, che, pero si el asa descendente reabsorbe agua hacia el intersticio, ¿no me va a bajar esta cantidad? Esto que logré hace un ratito, ¿no me lo va a diluir? En realidad, no lo va a diluir. ¿Por qué? Porque el agua no va a quedar en el intersticio, sino que va a ser absorbida por los vasos rectos, que son vasos sanguíneos. ¿Ah? Nosotros, si se acuerdan, lo hemos nombrado en la primera clase de renal. Yo les había contado que los vasos rectos son, perdón, los vasos rectos son capilares peritubulares especializados. Recuerden. Pregunta de examen choice, que no sé por qué motivo le erran a eso en el examen, he visto varias veces. Si digo que es un capilar peritubular, yo tengo el asa de Henle, ¿no es cierto? Tenemos arteriola aferente, capilar glomerular, arteriola eferente y capilar peritubular. Entonces, pregunta de examen, para mí, re fácil. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde nace el capilar peritubular? Opción A, ¿de dónde nace el vaso recto? Opción A, arteriola aferente. Opción B, capilar glomerular. Opción C, arteriola eferente. Opción D, capilar peritubular. Estamos diciendo que el vaso recto es un capilar peritubular. Por lo tanto, ¿de dónde nace? Y de la eferente, como cualquier capilar peritubular. Yo calculo que por el nombre, por ahí nos olvidamos de que es un capilar peritubular, así que nace de la arteriola eferente como cualquier otro capilar peritubular. Pregunta choice, ¿qué hizo el profe un par de veces? Solo acuérdense que es un capilar peritubular, se origina en la arteriola eferente, y lo importante es que estos vasos rectos solo se encuentran en las nefronas yuxtamedulares. Si ustedes recuerdan, las nefronas yuxtamedulares eran aquellas que tenían el asa de Henle larga
Dijimos que se internaba en la médula y después obviamente volvía a salir. Y el glomérulo, como siempre, está ubicado en la corteza, pero en la parte más profunda de la corteza, cercana a la médula. Eso es lo que habíamos dicho en la primera clase de renal. Para recordarles que ya lo hemos dado, el dibujito que vimos era más o menos así. Yo les había dibujado, bueno, creo que no les dibujé, creo que les mostré nomás. Les había dibujado un segmento de riñón así, que habíamos separado corteza y médula. Las nefronas corticales, habíamos estudiado, tenían el glomérulo ubicado en la parte más externa de la corteza, asa de Henle corta. Fíjense que apenas entraba médula y ya salía. Esto era una nefrona cortical. Bueno, acá no hay vasos rectos. ¿Cómo era una nefrona yuxtamedular, que es la que estamos estudiando ahora? Glomérulo ubicado en la parte profunda de la corteza, ¿ven? Cercana a la médula, asa de Henle larga, ¿ah? Que ocupa casi toda la médula. Bueno, acá es donde se va a concentrar la orina, o sea, el asa de Henle esta es la que puede concentrar la orina, como ya vimos, la que puede hacer el efecto único, y los vasos rectos también vamos a encontrar acá, en este tipo de nefronas que son las yuxtamedulares. Estas son las que está nombrando. Entonces, en estas nefronas que son las corticales, hay capilares peritubulares, los habituales. Acá hay especializados, ¿tá? Eso sería, digamos, lo único diferente. Pero, por lo demás, un glomérulo es un glomérulo, perdón, una nefrona es una nefrona. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué son tan importantes estos vasos rectos? Porque tienen características muy especiales que permiten hacer este mecanismo que les voy a contar. Primero, tienen un flujo sanguíneo muy lento. O sea, de todos los capilares sanguíneos del organismo, es el que tiene el flujo sanguíneo más lento de todos, ¿tá? Por ejemplo, un capilar normal, dijimos que la velocidad del flujo sanguíneo era de 1 milímetro por segundo. Eso era lo normal, cuando vimos en cardio en microcirculación. Bueno, esto es mucho más lento, ¿no? O sea, menos de 1 milímetro por segundo, o sea, bastante lento el flujo. Otra característica que tiene es una alta osmolaridad. El interior de este vasito sanguíneo tiene mucha cantidad de soluto, 1200 a 1400 milimoles litro. Entonces, piensen en esto. ¿Por qué el flujo sanguíneo va muy lento? Cuando estudiamos en cardio, yo les dije que en general los capilares, comparados con arterias y con venas, tenían la menor velocidad de todas. ¿Por qué un capilar cualquiera tiene que tener baja velocidad de flujo sanguíneo? Para permitir el intercambio de solutos, es lo que dijimos en cardio. Bueno, acá vamos a permitir el intercambio de solutos de agua, que es lo que les voy a mostrar. ¿Y por qué tiene una alta osmolaridad? Y justamente para absorber este agua, que yo no quiero que esté en el intersticio, así que el agua va a pasar hacia el intersticio un ratito y después regresar al vaso recto, y así evitamos que se diluya la osmolaridad del intersticio, que yo quiero mantener alta toda la vida, como les dije. Estos vasos rectos van a tener dos porciones. Van a tener una porción descendente también, como si fuera el asa, que tiene una osmolaridad creciente, o sea, a medida que nos vamos internando más profundo en la médula, tiene más osmolaridad, y la porción ascendente tiene una osmolaridad decreciente, o sea, a medida que nos acercamos hacia la corteza, va bajando su osmolaridad. ¿Qué mecanismo vamos a observar en estos vasos rectos? La función que va a realizar se denomina intercambio por contracorriente. Entonces, el asa de Henle realiza efecto único, así se llama. Los vasos rectos realizan intercambio por contracorriente, ¿tá? Ambos mecanismos conforman el mecanismo multiplicador por contracorriente. Así que el mecanismo multiplicador por contracorriente consta del efecto único producido por el asa de Henle, que lo estudiamos recién, y el intercambio por contracorriente producido por los vasos rectos. El efecto único ocurre pocas veces en la vida, 2 a 3 veces en la vida. El intercambio por contracorriente de los vasos rectos ocurre todo el tiempo, porque lo que quiere es mantenerme alto este intersticio medular, la osmolaridad del intersticio, que había logrado el asa, pero
los vasos rectos lo tienen que mantener. Así que, ¿qué es el intercambio por contracorriente? Vamos a decir que es un proceso pasivo que ayuda a mantener el gradiente osmótico córtico papilar, o sea, hay una diferencia de osmolaridad entre corteza y médula. ¿Está? Corteza tiene osmolaridad como la del plasma. La médula, cercana a la papila, por eso dice córtico papilar, tiene mucha osmolaridad. Este intercambio por contracorriente permite la absorción de agua para evitar que se diluya la alta osmolaridad que tiene el intersticio medular. Porque si no, tanto trabajo del asa de Henle para diluir ese intersticio no tiene sentido. Entonces, todo lo que hizo el asa, que es aumentarme la cantidad de soluto en el intersticio, los vasos rectos lo tienen que mantener. ¿Está? Lo que se vio es que este intercambio por contracorriente se realiza en otros órganos también, por otros motivos obviamente. En el escroto se vio que se realiza, en la piel también, y en las vellosidades intestinales. Se realiza este mecanismo, este intercambio por contracorriente. ¿Está? Así que interesante, obviamente acá, es para poder concentrar la orina después. Así que, veamos cómo es este mecanismo, lo tienen al dibujo ahí, pero de todas maneras le quiero mostrar. Para que ustedes se hagan una idea, yo quiero que se imaginen, ahora no nos interesa, ¿no? Quiero que se imaginen que esto es el asa de Henle. Asa descendente, ya vimos lo que hacía el asa descendente, asa ascendente, perfecto. Bueno, acompañando al asa descendente y el asa ascendente, vamos a tener estos vasos rectos que ahora voy a dibujar. Entonces, esto sí nos interesa. El asa, ¿ya vieron ahí? Bueno, acá tengo los vasos rectos que acompañan el asa. Voy a dibujarlo más grande. ¿Ah? Esto sería entonces, en color, los vasos rectos. Como les dije, los vasos rectos tienen dos porciones, al igual que el asa. Tienen una porción descendente y una porción ascendente. Estos son vasitos sanguíneos. ¿Qué es lo que me dice lo que les conté recién? Que la porción descendente va aumentando de osmolaridad. O sea, imagínense que acá estamos en la corteza. ¿Ah? Desde la corteza, obviamente, la sangre que llega, ahora piensen en sangre, tiene una osmolaridad igual a la del plasma. Pero va aumentando a medida que nos vamos en lo más profundo hacia el ambiente. Recuerden, el flujo sanguíneo se va haciendo cada vez más lento y va aumentando su osmolaridad. La pregunta es, ¿por qué va aumentando su osmolaridad? Porque esta parte del vaso recto, esta parte del vaso sanguíneo, tiene la capacidad de reabsorber soluto de forma pasiva. Por ejemplo, urea, sodio, por transporte pasivo. Urea, o sea, cloruro de sodio, urea. Así que imagínense, empieza a reabsorber soluto y obviamente, fíjense cómo empieza a aumentar la cantidad de soluto en el vaso sanguíneo. Y al mismo tiempo, elimina agua hacia el intersticio. Entonces, de esta manera, logra aumentar su osmolaridad. Y ustedes me van a decir, pero vamos de vuelta. El intersticio tiene que tener mucho soluto y vos estás absorbiendo soluto y encima agregándole agua. No. Lo más importante es lo que va a pasar a continuación. En el asa ascendente. En el asa ascendente dijimos que el flujo sanguíneo, que está súper lento acá en lo más profundo, empieza a hacerse más rápido y empieza a disminuir su osmolaridad. Entonces, de 1200 que tenía, empieza a bajar otra vez su osmolaridad hasta que nuevamente va al resto de los vasos sanguíneos que tengo en corteza. ¿Por qué empieza a bajar su osmolaridad? Porque hace lo opuesto a lo que vimos acá. Toda el agua que había secretado acá, este vaso sanguíneo, que había salido, perdón, del vaso sanguíneo, la reabsorbe acá. La empieza a reabsorber. Al mismo tiempo que reabsorbe agua, elimina solutos hacia el intersticio. Así que, al ganar agua, esta porción ascendente del vaso recto, fíjense cómo se empieza a diluir el interior de este vaso sanguíneo, el plasma de este vaso sanguíneo. Y el soluto lo deja en el intersticio de esta manera.
¿tá? Y sigue la osmolaridad alta sin ningún problema. ¿Tá? Así que fíjense que eso es lo que va a ocurrir en el intercambio por contracorriente. La porción descendente ingresa soluto al capilar, sale agua, o dicho de otra manera, acá hay alta osmolaridad, así que fíjense que el agua va a ser arrastrada hacia el intersticio. Pero luego, como esto empieza a bajar su osmolaridad, el soluto va a ingresar hacia el intersticio y el agua va a ingresar hacia el vaso sanguíneo. De esa manera, fíjense, el agua la saco del intersticio y está dentro del plasma, y al soluto lo envío nuevamente hacia el intersticio y continúa alta la osmolaridad. Así que en la porción descendente ingresa agua, ingresa soluto, sale agua. En la porción ascendente reabsorbo todo el agua que yo no quiero que esté en el intersticio y el soluto lo envío al intersticio para que siga alta la osmolaridad. Eso es lo que va a ocurrir, fíjense, está ocurriendo en el asa de Henle, que también está realizando su efecto único. En el caso que no lo esté realizando, recuerden que de todas maneras los vasos rectos van a seguir actuando toda la vida, por más de que el asa no esté haciendo efecto único. De esa manera, entonces, se mantiene alta la osmolaridad del intersticio. Esperen que apago un ratito mi luz. Perfecto, entonces. Todo lo que les conté igual se los escribí acá, para que, por si se olvidan, fíjense que lo pueden repasar. A ver, me parece un poquito de zoom. Entonces, fíjense. ¿Cómo va a ser este mecanismo? La sangre va a ingresar a la porción descendente del vaso recto con una osmolaridad de 300 miliosmoles litros, como tiene cualquier vaso sanguíneo, cualquier capilar. Bueno, este capilar es re raro, porque tiene flujo sanguíneo más lento y osmolaridad más alta que cualquier otro capilar. ¿Por qué? Bueno, acá les puse como pasito 1, que llega sangre hacia este capilar con la osmolaridad que tiene cualquier capilar sanguíneo. Ahora, ¿qué pasa? A medida que la sangre va fluyendo por esta porción descendente del vaso recto, se expone a la osmolaridad creciente del intersticio. ¿Ven acá? Como se va exponiendo a la osmolaridad creciente del intersticio, esto hace que solutos pequeños como cloruro de sodio y urea ingresen hacia el vaso sanguíneo. O por difusión simple, como les dije. Y salida de agua, o sea, el agua fue arrastrada justamente por esta osmolaridad que tiene el intersticio y que ustedes saben que fue provocada por el asa ascendente. Y los solutos hacen lo opuesto al agua. Se mueven siempre en sentido opuesto si pensamos en soluto. Acuérdense que el soluto va de un lugar de mayor a un lugar de menor concentración. Quiero que miren esto. Si acá ya había alta osmolaridad y en cambio acá la sangre llegó con 300 miliosmoles, el soluto siempre se mueve de un lugar de mayor a un lugar de menor concentración de soluto. Por eso ingresa. El agua, en cambio, es arrastrada por el lugar donde hay más soluto. Por eso sale. ¿Tá? Es cuestiones de transporte pasivo y de ósmosis que ya estudiamos en primera. Esto permite entonces que la osmolaridad del plasma del vaso recto se equilibre con la del intersticio. Entonces, fíjense, la sangre había entrado con 300 miliosmoles litros a este vaso sanguíneo y se terminó igualando con la osmolaridad del intersticio. ¿Qué va a pasar en la porción ascendente? Lo opuesto. En la porción ascendente, la sangre del vaso recto se expone a la osmolaridad decreciente que tenía el intersticio, al revés, ¿ven? Ahora vamos a ir ascendiendo, va bajando la osmolaridad del intersticio. Y esto provoca lo opuesto. Salida de solutos y entrada de agua, para de vuelta equilibrarse osmóticamente con el intersticio. Finalmente, la sangre del vaso recto, fíjense que sale con una osmolaridad, en realidad no de 300, sino de 325 miliosmoles litros, o sea, sale con un poquito más de soluto que con lo que había entrado. Como pueden ver acá, entró con 300 y salió con 325, es muy poquito. Esto significa que parte de los solutos vuelve a la circulación sistémica, un poquito. No me va a afectar mucho la osmolaridad del intersticio, pero una pequeña cantidad vuelve a la sangre, pero como no es tanta, no me va a afectar el hecho de que el intersticio seguirá siendo hiperosmótico el resto del tiempo. Así que, en resumen, el asa de Henle lo que hizo fue agregarle soluto al intersticio.
pocas veces en la vida lo hacen. ¿Por qué? Porque los vasos rectos mantienen alta la osmolaridad del intersticio el resto del tiempo. ¿Tá? Así que, digamos que los vasos rectos son los que más van a trabajar, son los más importantes, digamos, para este mecanismo. ¿Tá? María Eugenia, decime, ¿qué parte querés que te explique de vuelta? Esa última parte del proceso es de que ingresa el flujo sanguíneo con la osmolaridad de 300. Perfecto. El flujo sanguíneo ya sabemos, cuando estudiamos en cardio, que cualquier vaso sanguíneo tiene una osmolaridad normal, como la de todo el resto del organismo, que es 300 milimoles litro. Ahora, este líquido, imagínate que ingresa con 300. ¿Y qué va a pasar acá? Pensá en esto. El líquido ingresa con 300, o imagínate que tenés 300 acá también. ¿Tá? 300, tenés 300. Mira esto. Si acá hay 600 y acá hay 300, el soluto, ¿en qué sentido se va a mover? Pensemos en primera era. Sabemos que el transporte pasivo es el pasaje de soluto de un lugar de mayor a un lugar de menor concentración de soluto. Entonces, si hablamos de transporte pasivo de soluto, ¿el soluto qué va a hacer? Ingresa. Al revés. Pensemos ahora en agua. Si acá el líquido tiene 300 de osmolaridad, ¿qué era la ósmosis? La ósmosis es el pasaje de agua de un lugar de menor a un lugar de mayor concentración de soluto. Por lo tanto, si acá hay menos y acá hay más soluto, ¿qué va a pasar con el agua? Va a salir. Así que se respeta lo que estudiamos en primera era. El soluto entra y el agua sale. ¿Ah? De esa manera es que el capilar iguala la osmolaridad del intersticio. ¿Por qué? Porque pierde agua, eso hace que se concentre el soluto y gana soluto, y eso hace que el soluto aumente más. De esa manera, entonces, al perder agua y al ganar soluto, este capilar, entonces, se equilibra con la osmolaridad creciente, porque estamos yendo en este sentido, la osmolaridad creciente que tiene el vaso sanguíneo. Perdón, que tiene el intersticio, el vaso sanguíneo igual. Vamos al revés. ¿Qué va a pasar en la porción ascendente? En la porción ascendente, el vaso sanguíneo se expone a la osmolaridad decreciente del intersticio, porque recordad que ahora estamos yendo así, de abajo para arriba. Entonces, imagínate, si acá dijimos que teníamos más cantidad de soluto ahora y nos exponemos a esta osmolaridad del intersticio, va a ocurrir el mecanismo opuesto. El agua, como acá tenemos ahora alta osmolaridad, en esta porción ascendente, el agua ahora va a ser arrastrada hacia el interior del vaso sanguíneo. Los solutos, por transporte pasivo, van a hacer lo opuesto a lo que habían hecho en la porción descendente. De esa manera, fíjate que terminé haciendo. Terminé devolviendo el soluto hacia el intersticio, porque yo quiero que esta osmolaridad continúe alta, y le saqué agua al intersticio para que no se diluya. Toda esa agua, entonces, se va con la sangre, no queda acá en el intersticio, ¿verdad? Y fíjate que el capilar prácticamente recuperó la osmolaridad que tenía al inicio. ¿Verdad? Solamente se afecta la osmolaridad en la médula y el flujo sanguíneo se vuelve súper lento para poder, en síntesis, sacarle agua al intersticio. Obviamente, para poder sacarle agua, primero tengo que hacer esta primera parte, que, o sea, no le puedo sacar agua directamente porque no funciona así el proceso de ósmosis y transporte pasivo. Pues si no, yo diría, bueno, pasa la sangre y le saco agua. Bueno, el agua, para que el agua se mueva, tiene que haber ósmosis. ¿Qué pasa? El intersticio tiene tan alta osmolaridad acá que cuando llega la sangre el agua sale. Y yo no quiero eso, entonces, ¿qué pasa? Esta es la parte más importante. Cuando nos estamos yendo, cuando estamos saliendo de médula, finalmente logro reabsorber agua hacia la sangre y devolver el soluto hacia el intersticio. Por eso queda alto. ¿Ah? Lo ideal, si no pensáramos en ósmosis y transporte pasivo, es esto, ¿no? Cuando llega la sangre, le sacamos el agua al intersticio y nos vamos. Bueno, no es tan fácil, por eso sí o sí hay que hacer esta primera parte que ocurre en el asa descendente del vaso recto, digamos, la porción descendente del vaso recto. ¿Está? ¿Alguna otra duda? Yo entendí, profe, gracias. Ah, buenísimo, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Como les dije, este tema no es fácil. Si me entendieron algo, está buenísimo. Pero yo sola, sin que nadie me explique, tardé una semana en entender este tema, imagínense.
Por suerte ya estaba preparando el final, así que bueno. Pero tardé o sea, en realidad no estuve una semana leyendo el tema, pero leía, no entendía, leía otra cosa, después volví a leer esto, después estudiaba otro tema, o sea, cuando tenía un tiempito libre, volví a leer esto, porque la verdad que no entendía. Encima el profesor que yo tenía en ese momento no me lo explicó bien, entonces bueno, se complicó. Ahora, Profe, sí, y en este ejemplo en particular, por ejemplo, vio que en la ascendente cuando decrece la osmolaridad, eso es por ley, nomás que tiene que ser así, porque en este ejemplo, por ejemplo, tenemos una osmolaridad de 600 a ambos lados. ¿Qué me dice que yo desde la luz del... no es a ambos ¿no? lados. Finalmente logra igualarse con la osmolaridad del intersticio. Acá ya tenés lo que quedaría finalmente, ¿no es cierto? Vos pensás, hago de vuelta, de vuelta. Vamos otra vez, a ver. No, ese es el dibujo final, no, porque si no hay, claro, vos me estás diciendo, profe, pero tengo la misma osmolaridad, el agua no se va a mover, el soluto no se va a mover, claro, pero este ya es lo que resulta al final del recorrido. Claro, si vos miras, tengo 600 y 600, ¿se va a mover agua? ¿Se va a mover soluto? No. Claro, porque esto es lo que queda luego de que se produce el flujo sanguíneo. ¿Ah? Entonces, no es así realmente. Pasa que en los libros no muestra justamente estos dibujos. Entonces, vamos de vuelta. Es lo mismo que pasó en el asa de Henle, digamos que va a pasar acá. Entonces, yo tengo un vaso sanguíneo, por ejemplo. En ese vaso sanguíneo tengo esto. 1200, 600, 300. Llega el líquido con 300 acá. Les pregunto, ahora miren este dibujo. ¿Va a haber movimiento de agua? Sí, perfecto, porque hay diferencia de osmolaridad. ¿Hacia dónde se va a mover el agua? Tengo que pensar en ósmosis en primera era. El agua se va a mover de un lugar de menor a un lugar de mayor concentración de soluto. Perfecto, sale agua. Ahora, pienso en soluto. Claro, Hermi me dijo transporte pasivo. Perfecto. ¿Cómo se producía el transporte pasivo? De un lugar de mayor a un lugar de menor concentración de soluto. Entra soluto. Esto provoca que al perderse agua, se concentre el soluto. Al ganar soluto, se concentre más el soluto. Por lo tanto, este número, a medida que vayamos circulando, va a ir cambiando. Ingresó con 300, pero va perdiendo agua, va ganando soluto. Pensemos, Roca, pensemos que en este punto de arriba prácticamente no va a ganar agua y soluto porque está la misma osmolaridad que tenemos en corteza. Pero acá, este número se va a terminar convirtiendo en 600. Más abajo, este número se va a terminar convirtiendo en 1200. Al perder agua y al ganar soluto. ¿Seguimos? ¿Hasta ahí me entendieron? Entonces, el dibujo que puse acá ya es lo final, ¿no es cierto? Pero imagínense, la sangre ingresa con 300 hasta acá. Y ahí empieza a perder agua y a ganar soluto. Y se iguala con la osmolaridad del intersticio. ¿Ah? ¿Hasta ahí se entendió? Hasta acá. Vamos al revés. Vamos a la porción ascendente. Acá con 1200. El líquido que acá aumentó su osmolaridad entra acá con 1200. ¿Y ahí qué hacemos? Perfecto. Hermi me dice que yo tengo que pensar en ósmosis. Buenísimo. ¿En qué sentido se producía la ósmosis? Claro, de menor a mayor concentración de soluto, o lo que es lo mismo, el soluto arrastra agua. Como acá hay más, veo que empieza a entrar agua, entonces a el vaso sanguíneo. Perfecto. También dijimos que tiene que haber transporte de solutos. El soluto se mueve de un lugar de mayor a un lugar de menor concentración de soluto. Entonces, en conclusión, se reabsorbió agua acá. ¿Qué va a pasar con este número? Baja, porque se diluye, ¿no es cierto?, la sangre de este vaso sanguíneo. ¿Qué va a pasar con el soluto al perderse? Va a hacer que baje aún más. ¿A qué cantidad va a bajar? Hasta igualar a la osmolaridad que hay en cada partecita del intersticio. O sea que este número finalmente va a quedar acá. Fíjense que no se va a ganar ni mucha agua, ni se va a perder mucho soluto. A esta altura se va a perder el soluto hasta quedar igualado, y se va a ganar agua hasta quedar igualado. Ya no quedaría 1200, ¿no es cierto? Sino que pierde y gana, pierde soluto y gana agua hasta igualarse, y ahí para todo. Y acá lo mismo. En realidad acá queda con un poquito más, y ahí la sangre se va. Así que
Si se fijan, este es el dibujo que yo les hice, ¿no es cierto? Pero si lo pensamos, al principio la sangre llegó con 300 y ahí fue perdiendo agua y ganando soluto hasta quedar igual que acá. La sangre acá quedó con 1200, viene para este lado y ahí pierde soluto y gana agua hasta igualar a lo que hay en el intersticio. Y ahí se va. ¿Está? Y otra cosa, tienen que pensar en esto como un proceso dinámico, o sea, la sangre se va moviendo y al ir moviéndose va a ir, en este caso, perdiendo agua y ganando soluto. O sea, a medida que va circulando constantemente va variando su osmolaridad, va aumentando. Y a medida que se va yendo, imagínense, se mueve un poquito para acá, pierde un poquito de soluto y gana agua. Se mueve otro poquito para acá, pierde más soluto y gana agua. Y así hasta terminar saliendo. ¿Ah? Claro, cuando uno lo mira así, tienen razón ustedes. Cuando lo miran así, digo, pero ¿se va a mover agua acá si tengo la misma cantidad de soluto? Y acá, ¿cómo ocurre? En realidad, este sería como el efecto final, digamos, una vez que ya hice todos los procesos. ¿Tá? No sé si se entendió ahí más o menos, si no lo explico de vuelta. Flor pregunta, perfecto, buenísimo entonces. Ahora sí, perfecto. Sí, no, porque incluso, si miran en los libros está el dibujo que le hice ahí en el pizarrón. Imagínense, el texto te lo dice todo esto que estoy contando, pero el dibujo no. Entonces, sí, es verdad, por eso cuesta reentender este tema. Después dice Flor, entonces la diferencia de 200 era solo entre el capilar y el asa. En realidad no entre el capilar, entre el intersticio y el asa. ¿Está? Lo que vimos en el asa de Henle ocurría entre el asa de Henle y el intersticio. ¿Está? El capilar después hace su trabajo, que es el que le mostré recién. El asa lo hace primero. Después el capilar, bueno, trata de mantener ese intersticio con alta osmolaridad. Aunque el asa no esté actuando, porque recuerden que el asa de Henle actúa 2 o 3 veces en la vida nomás. El capilar, el vaso recto, que es este capilar peritubular, va a trabajar todo el tiempo. Todo el tiempo le va a llegar sangre y va a hacer este intercambio por contracorriente que les estoy contando. A ver. Aline dice, ¿y el intersticio no tenía que tener una osmolaridad mayor? Claro, sí tiene. ¿O cuál es tu pregunta, Aline? Sí, tiene, 1200, 1400. En lo más profundo de la médula, 300 cuando ya estamos cerca de la corteza. Exactamente. No entiendo si esa es tu pregunta o estás pensando en otra cosa. Sí, como vimos recién, el intersticio tiene una osmolaridad mayor. Exactamente. La sangre llegó con 300, piensen en eso. Y el intersticio tiene 1200, 600. Obviamente, cercano a la corteza tiene 300, porque recuerden que la corteza no puede concentrar la orina, solo la médula. ¿Está? Sí, el intersticio, como ven acá, tiene más osmolaridad. Exacto. ¿No? No entendí por qué tienen osmolaridades diferentes. Y porque en la corteza no se concentra la orina. No hay efecto único porque no tenemos asa de Henle. Entonces, si en la corteza no tenemos asa de Henle, no podemos tener alta osmolaridad. Después, y en lo más profundo de la médula, ¿por qué tenemos más osmolaridad? Y por qué el asa de Henle dijimos que los cotransportadores transportan diferente cantidad de soluto hasta lograr la diferencia de osmolaridad de 200 milimoles. Cuanto más profundo en la médula, más diferencia, más osmolaridad vamos a tener. En la corteza no lo podemos hacer porque la corteza no tiene la capacidad de concentrar la orina. ¿Acá se usa el mismo transportador, profe, el de sodio, cloruro de potasio, o no? ¿O es otro? No, ¿O dijimos puede que ser era cualquiera? transporte pasivo. Por eso tenemos, no, porque si hacemos transporte activo, pensá que el soluto se va a mover al revés. Dice transporte pasivo, difusión simple. Si fuera transporte activo, el soluto no entraría acá, por ejemplo, en la porción descendente del vaso sanguíneo, saldría. Entonces, transporte pasivo, difusión simple. ¿Está? Otra, pensá, cardio, capilar sanguíneo, no hay transportadores en los capilares sanguíneos. Recordad que esto es sangre, no estamos hablando de asa. Por eso yo les puse acá para que no se confundan. Acá está el asa. El asa, no estamos hablando del asa de Henle ahora porque ya lo hablamos antes. Yo les puse para recordar, acá está el asa descendente que ya hizo el efecto único, esto es vaso sanguíneo. En los capilares solo podemos hacer transporte pasivo o ósmosis también. No hay transportadores, no hay proteínas transportadoras en el endotelio, digamos. A ver, una preguntita. ¿Por qué tiene una osmolaridad diferente la corteza y la médula? Y porque la corteza no puede concentrar la orina.
Porque no tiene asa y porque no tiene vasos rectos. Esa es la respuesta, es fácil. ¿Dónde se concentra la orina? En la médula. ¿Por qué? Porque los vasos rectos y porque el asa de Henle están en médula. Y son los únicos que pueden hacer estos mecanismos. En corteza no tengo asa de Henle, por eso vimos la parte histológica al principio de renal. No tengo asa de Henle en la corteza. Tampoco tengo vasos rectos, porque tengo los capilares peritubulares habituales. Entonces, a medida que me voy hacia corteza, vamos a ver la parte histológica. Por eso yo les decía, la parte histológica es fundamental acá para entender el tema, porque si yo no sé dónde está asa y dónde está vasos rectos, ahí es donde no sé por qué la corteza concentra la médula. Si se acuerdan, yo cuando les dibujé, no les dibujé exactamente así, porque el túbulo distal pasaba acá entre las dos asas. Pero si ustedes recuerdan, hicimos un dibujo así. ¿Recuerdan que hicimos algo así? ¿Qué estructuras están en la corteza? Si se fijan, en la corteza tenemos glomérulo, túbulo contorneado proximal, túbulo distal y colector cortical. ¿Qué estructuras tenemos en médula? El asa de Henle, acá están los vasos rectos, no en la corteza, ni en los capilares, en las nefronas corticales tampoco, y túbulo colector medular. Entonces, pregunta importante, ¿por qué entre corteza y médula hay esa diferencia de osmolaridad? Porque en la corteza no tenemos asa ni vasos rectos. Por lo tanto, no podemos realizar ni efecto único, ni intercambio por contracorriente. Por lo tanto, la osmolaridad no va a variar en la corteza. Por lo tanto, la corteza siempre va a tener una osmolaridad de 300. A medida que nos vamos más profundo en la médula, la osmolaridad va aumentando. ¿Por qué? El flujo sanguíneo en los vasos rectos va aumentando, o sea, va aumentando su osmolaridad. Eso se equilibra con el intersticio, porque los cotransportadores sodio, potasio, 2-cloro de asa también van enviando más soluto al intersticio. En lo más profundo de la médula voy a tener 1200 a 1400 milivoltios. Otra situación. ¿Por qué en la médula hay más osmolaridad? Porque la urea hace recirculación para mantener también esa osmolaridad. O sea, justamente, fíjense qué estructuras están en médula y se van a dar cuenta por qué. Es como más histológico, digamos, que otra cosa. Los vasos rectos también. En las nefronas corticales no lo vamos a tener, lo vamos a tener en las justamedulares nada más. Por eso en la corteza no se concentra la orina. Justamente justo para renal, histología es muy importante. Por eso estábamos repasando mucho ese tema. Ahora, acá vienen las preguntas de examen que el profe les va a hacer. Aparte de oral, ¿no es cierto? Preguntas que él hizo. No sé si ustedes se acuerdan una vez que el profe preguntó si una persona tenía una dieta rica en proteínas, ¿cómo iba a orinar? Y uno quedó así, ¿qué tiene que ver? A mí, cuando hizo esa pregunta, yo me quedé pensando, digamos, cómo había que contestar. Entonces, necesitamos saber esto. Hay algunos factores, entonces, que me pueden alterar la osmolaridad del intersticio. Pensemos en esto. Si el intersticio aumenta su osmolaridad, se vuelve más alta, eso significa que se va a reabsorber más agua. El paciente va a orinar más concentrado. Si por algún factor se diluye la osmolaridad del intersticio, el paciente no va a poder reabsorber tanta agua cuando haya hormona antidiurética. Y por lo tanto, va a orinar diluido. Entonces, necesitamos saber esos factores para ver de qué manera va a orinar el paciente y ahí les voy a enseñar patologías también. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores que me van a alterar la osmolaridad del intersticio medular? Por ejemplo, acá está la pregunta que hizo el profe. Uno de los factores es la concentración plasmática de urea, la urea en sangre. Causas de aumento de la urea en sangre, de la urea en plasma, es la dieta rica en proteínas. Acá está lo que el profe preguntó en el choice. Si una persona come muchas proteínas, ustedes saben que estas proteínas se van a convertir en urea. Así que aumenta la concentración de urea en sangre, aumenta la reabsorción de urea en el túbulo colector medular, o sea, hay más recirculación de urea, y ustedes ya saben,
que cuanto más urea haya en el intersticio, más agua se va a reabsorber cuando haya antidiurética. Y por eso disminuye el flujo de orina. O sea, el paciente va a orinar poco y más concentrado. ¿Tá? Recuerden, cuanto más osmolaridad haya en el intersticio y la antidiurética abra las acuaporinas, más agua se va a reabsorber, porque toda esa agua va a ser arrastrada justamente por la alta osmolaridad que tiene el intersticio. Así que el paciente va a orinar poco y concentrado. Disminuye el flujo de orina, orina concentrada. Al revés, puede ser que disminuya la urea en plasma, por ejemplo, cuando una persona come muy pocas proteínas en su dieta. Si disminuye la cantidad de urea en sangre, obviamente se va a filtrar poca urea en los riñones, se va a reabsorber poca urea en el túbulo colector medular. Esto va a hacer que el intersticio medular no esté tan hiperosmótico, y cuando la antidiurética actúe para que se reabsorba agua, no se va a reabsorber mucha agua. Así que toda esa agua, recuerden que se va a perder, el paciente va a tener aumentado su flujo de orina y va a orinar diluido. Mucha agua, poca osmolaridad. Así que, pregunta de examen que hizo el profe fue esta. Dieta rica en proteínas. ¿Cómo orina el paciente cuando tiene una dieta rica en proteínas? Esa fue la pregunta de examen. ¿Qué pasa si el paciente está con deshidratación o con sobrehidratación? ¿Cómo va a orinar? Vamos a pensarlo fácil. Les pregunto, y ahí razonen eso primero, después busquen la respuesta del examen. Paciente con deshidratación, ¿cómo va a orinar? ¿Qué les parece? Es fácil la respuesta, sin en este mecanismo de repaso. Paciente deshidratado, ¿cómo orina? ¿Concentrado o diluido? ¿Qué les parece a ustedes? Y ahí buscamos la respuesta correcta. ¿Por qué orina concentrado o diluido? Por ejemplo, paciente deshidratado, ¿cómo orina y por qué? Causas que no tienen que ver con esto ustedes ya saben, ¿tá? Obvio, si el paciente está deshidratado, ¿va a orinar mucho? No, porque si orina mucho, peor se va a deshidratar. Entonces, un paciente que está deshidratado, obvio que orina poco. ¿Por qué? Porque si está deshidratado, disminuye la volemia. Esto disminuye el retorno venoso, la precarga, disminuye la fuerza de contracción, el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. Eso ya lo saben por cardio. Si disminuye la presión arterial, le llega menos flujo sanguíneo al riñón y filtra poco. Hasta ahí, eso ustedes ya lo sabían. Vamos a agregarle nueva información. O sea, un paciente deshidratado, ¿cómo orina? Poco. Porque disminuye el filtrado. Esa es la parte que ustedes ya saben. Vamos a agregarle un poco más. ¿Tá? Entonces, a lo que ustedes ya saben, además va a pasar esto. Fíjense, miremos contracción del LEC, que es lo que yo le pregunté recién. La causa de contracción del LEC es lo mismo que decir deshidratación. Entonces, acá está lo que les dije del filtrado. Esto es lo que ustedes ya sabían. Al haber deshidratación, disminuye la volemia, ¿no es cierto? Así que le va a llevar poca sangre al riñón. Por lo tanto, disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye el flujo plasmático renal, disminuye la presión hidrostática glomerular, disminuye el índice de filtración glomerular. Esto es lo que ya vimos anteriormente, y si el paciente filtra poco, va a orinar poco. Hasta ahí es lo que ya sabían. Ahora, pensemos en los capilares peritubulares, en los vasos rectos. Si está disminuido el flujo sanguíneo renal, le va a llegar un flujo sanguíneo más lento en los vasos rectos. Por lo tanto, si el flujo sanguíneo en los vasos rectos está más lento, disminuye la eliminación de los solutos en médula. Dicho de otra manera, se concentra más. Cuanto más lento sea el flujo sanguíneo en un vaso recto, más agua va a reabsorber ese vaso sanguíneo, más soluto va a eliminar, va a poner en la médula. ¿Ven acá? Miren esta partecita del dibujo que vimos anteriormente. Esta parte es la que me interesa. Lo que ocurre en la porción ascendente. Fíjense, cuanto más lento sea el flujo sanguíneo, más soluto voy a poder agregar al intersticio y más agua le voy a sacar a ese intersticio. Dicho de otra manera, aumenta la osmolaridad del intersticio medular. Así que el paciente ya tenía poco filtrado. Y encima, lo poco que filtró, todo eso se va a reabsorber en gran cantidad, toda esa agua, hacia la sangre, obviamente. Por eso el paciente va a orinar. Al revés. O sea, en resumen,
¿Por qué una persona que está deshidratada orina concentrado? Porque filtra poco y porque reabsorbe mucha agua. Filtra poca agua y encima reabsorbe mucha agua debido a este aumento de la osmolaridad del intersticio. Al revés, ¿cómo va a orinar una persona sobrehidratada? Piensen que sobrehidratación o expansión del leche es lo mismo. ¿tá? El embarazo es parecido, recuerden a una expansión. Así que al haber expansión, recuerden que el paciente va a tener más volemia. Si aumenta la volemia, aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta el flujo plasmático renal, aumenta la presión hidrostática glomerular y aumenta el filtrado, el índice de filtración glomerular. Así que, en principio, ¿por qué este paciente orina mucho? Porque tiene mucho filtrado. Al mismo tiempo, al estar aumentado el flujo sanguíneo renal, significa que a todos los vasos sanguíneos del riñón le va a llegar más sangre. O sea, el flujo sanguíneo va a ir más rápido en esos vasos, incluidos los vasos rectos. Si el flujo sanguíneo por los vasos rectos va demasiado rápido, no le va a permitir reabsorber el agua que está en el intersticio y agregarle solutos. Por lo tanto, aumenta la eliminación de los solutos de la médula, cuando yo los necesito en el intersticio. Entonces, ese capilar, volvemos hacia atrás, tendría que enviar solutos a médula y reabsorber agua. Si el flujo sanguíneo va demasiado rápido, no le da tiempo a hacer eso. Así que el soluto queda en sangre, el agua en la médula. Esto me disminuye la osmolaridad del intersticio medular. Y si el intersticio medular no tiene tanta osmolaridad, cuando actúe la antidiurética, no se va a poder reabsorber tanta agua. Y ese sería el problema. ¿tá? ¿Cómo va a orinar este paciente si tiene expansión? Va a orinar mucho. Aumenta el flujo de orina. ¿Qué tipo de orina va a producir el paciente? Una orina diluida, o sea, con mucha cantidad de agua y con baja osmolaridad. Así que acá, digamos que la mitad de la historia ya la sabía y la otra mitad, que es lo de la médula, la agregamos ahora. Y sobre todo porque son preguntas que al profe le gusta hacer, digamos. Tienen que acá. A ver, preguntita. Lo de las proteínas. Bioquímica. Proteína es bioquímica. Recuerden que la urea es el desecho del metabolismo proteico. Cuando más proteínas yo coma, más urea va a producir mi cuerpo. No me acuerdo, ¿se acuerdan dónde se producía la urea en el organismo? ¿Dónde era? La urea se producía en el hígado, ¿no es cierto? Entonces, cuando más proteínas yo coma, más urea voy a tener en sangre. Más urea se va a filtrar y por lo tanto, más urea va a hacer recirculación. Así que en el intersticio tengo más urea, la urea arrastra más agua, por eso el paciente orina poco, porque la urea hace que se reabsorba más agua y el paciente va a orinar menos. Recuerden, la urea lo único que va a hacer es arrastrar agua. La antidiurética va a exponer las acuaporinas para que el agua pueda pasar. Entonces ustedes imagínense, la antidiurética es solo una puerta. La urea es la que arrastra el agua una vez que yo abro la puerta, que es la acuaporina. Si yo tengo antidiurética, pero no tengo urea, no se reabsorbe agua. Si tengo urea, pero no antidiurética, tampoco se reabsorbe agua. Necesito todos los mecanismos que yo les conté, en resumen, en la clase anterior y que hoy explico. Así que es un poco relacionar yoki, ustedes ya saben, con lo que digo. Así que fíjense, si yo como muchas proteínas, esas proteínas se convierten en urea. Eso ya ustedes lo saben por yoki. Cuanto más urea yo tenga, más urea se filtra, más urea tengo en el intersticio. Dijimos que la urea me da el 50% de la osmolaridad del intersticio. Así que cuando haya antidiurética, se van a exponer las acuaporinas, la urea va a arrastrar ese agua, y el paciente, por eso, si se reabsorbe mucha agua, el paciente orina poco. Lo opuesto va a pasar si tenemos dieta baja en proteínas. Si tengo poca proteína, no se sintetiza tanta urea en el organismo, no se filtra tanta urea, no hay tanta recirculación de urea, no voy a tener tanta urea en el intersticio. Entonces, cuando la hormona antidiurética actúe, me exponga las acuaporinas para que se reabsorba el agua no se va a reabsorber tanto, por más que haya antidiurética. ¿Por qué? Porque el intersticio no tiene tanta osmolaridad. Así que todo lo que no se reabsorbió, el paciente lo va a orinar. ¿Qué tipo de orina va a producir? Orina diluida, o sea, va a estar aumentado el flujo de orina. La pregunta de examen del profe fue lo de la dieta rica en proteínas. O sea, ¿cómo orina un paciente que come mucha proteína? Orina poco, ¿ven? Diluida va a estar la que es baja en proteínas, ¿no, profe? Claro, fíjense acá dice, recuerden este símbolo.
significa disminución del flujo de orina, y acá significa aumento del flujo de orina. Flujo de orina es que se produce más orina, disminución del flujo de orina, menos orina. Si yo produzco menos volumen de orina, ¿qué característica tiene ese menor flujo de orina? Concentrado. Si orino mucho, ¿cómo suelo orinar? Si orino mucho, es mucho volumen, se diluye en los solutos, orina diluida. Este símbolo de acá, recuerden que también lo usamos en clínica. A ver. Perfecto. De vuelta, Aline, ¿qué parte no entendiste? Flor, ¿qué parte no entendiste? Deshidratación. ¿Cómo orina un paciente deshidratado? Ya sabemos que orina poco, porque si orinara mucho se deshidrataría más, entraría en shock y moriría. Entonces, ¿qué es lo que hace el riñón? Si el paciente ya está deshidratado, trata de conservar líquidos para que el paciente no se deshidrate más. ¿Cuál es la parte que ustedes ya saben? La que vimos hace 2 o 3 clases atrás. Que si el paciente está deshidratado, relaciónenlo con cardio para el profe. Si el paciente está deshidratado, disminuye volemia, disminuye retorno venoso, disminuye precarga, disminuye fuerza de contracción, disminuye por el mecanismo de Frank Starling, disminuye volumen sistólico, gasto cardíaco y presión arterial. Si la presión arterial está baja, disminuye el flujo sanguíneo renal. Esa es la parte que ponemos acá. Si lo decimos fácil, al riñón le llega poca sangre. Les pregunto, si al riñón le llega poca sangre, ¿cómo va a ser la filtración? Baja. Y si el paciente filtra poco, ¿cómo va a orinar? Poco. Le llegan a decir hacia el profe y está mal, por eso siempre utilicen los términos de fisio. Disminuye el flujo sanguíneo renal, flujo plasmático renal, presión hidrostática glomerular, disminuye el filtrado. Esto ya lo dijimos en regulación de filtrado hace 2 clases atrás, pero le puse acá para que lo repase. Si no se acuerdan, repaso. ¿Qué le vamos a agregar ahora? Cardio. Pensemos en cardio. ¿Cómo tenía que ser el flujo sanguíneo en un capilar? Vamos para cardio, por eso siempre es importante relacionar. Ley de la velocidad. La velocidad del flujo sanguíneo es la más baja en los capilares, porque tienen mayor área. ¿Ya? Lo del área no nos interesa igual. Un capilar sanguíneo tiene que tener pocos flujos, baja velocidad de flujos. ¿Por qué? Porque eso le permite realizar intercambio de solutos. ¿Qué habíamos dicho en cardio? ¿Qué pasa si el flujo sanguíneo que pasa por un capilar es demasiado rápido? No le va a dar tiempo a intercambiar los solutos. Bueno, ahora apliquen todo eso que saben a renal. ¿Qué pasa si el flujo sanguíneo que pasa por un capilar es demasiado lento? Por ejemplo, acá, en un paciente deshidratado. Si el flujo sanguíneo está demasiado lento, le va a permitir realizar mucho intercambio de solutos. Dicho de otra manera, volvamos hacia atrás. Le va a permitir colocar mucho soluto en el intersticio y reabsorber mucha agua hacia la sangre. Y ese soluto no se va a eliminar de la médula. ¿Por qué? Porque lo deposito acá en el intersticio. Por lo tanto, si el flujo sanguíneo está muy lento, permito que se haga mucho intercambio por contracorriente, lo cual disminuye la eliminación de solutos de la médula. Queda soluto en el intersticio. Cuanto más soluto quede en el intersticio, más alta su osmolaridad. Y por lo tanto, cuando la antidiurética me abra las acuapolinas para resolver agua, el agua se va a resolver un montón. ¿Por qué? Porque es arrastrada por toda esa cantidad de soluto que quedó en médula. Y el paciente va a orinar poco. Si reabsorbe mucha agua, gracias a la antidiurética y a la alta osmolaridad del intersticio, el paciente orina poco. Eso ocurre en la deshidratación, aparte que ya había filtrado poco. Entonces, ¿por qué un paciente que tiene deshidratación orina poco? Porque filtra poco y porque reabsorbe mucho gracias a esta osmolaridad. ¿Ya? Y también, ya dijimos que se libera antidiurética si un paciente está en deshidratación. ¿Ya? Al revés. Pensemos en cardio de vuelta. ¿Qué les había dicho yo que pasaba si un capilar tiene un flujo sanguíneo demasiado rápido? No le da tiempo a hacer intercambio de solutos entre el agua y el tejido que corresponde. Apliquemos eso a renal. Si un paciente está sobrehidratado, le llega un flujo sanguíneo muy rápido al capilar, al vaso recto.
Si el flujo sanguíneo en el vaso recto está demasiado alto, no le va a dar tiempo a hacer el intercambio que necesitamos. ¿Qué intercambio necesitábamos en el vaso recto? Necesitábamos agregar soluto al intersticio y sacarle el agua. Si el flujo sanguíneo va demasiado rápido, no le da tiempo al vaso a hacer esto. ¿Qué pasa? Todo el soluto que yo debería haber dejado en el intersticio se va con la sangre. Aumenta la eliminación de solutos del médula. O sea, el soluto no se queda en el intersticio, se va con la sangre, porque no le di tiempo al vaso sanguíneo a hacer ese intercambio por contracorriente. Si no le permití eso hacer al vaso, la osmolaridad del intersticio me va a quedar baja. ¿Por qué? Porque todo el soluto se fue con la sangre, no quedó en el intersticio. Si la osmolaridad está baja, cuando venga la antidiurética y me abra las acuaporinas, está bien, la acuaporina está, pero el agua no se va a querer reabsorber tanto, ya que no hay tanta osmolaridad en el intersticio. Por lo tanto, si no se reabsorbe tanta agua, el paciente orina mucho. En síntesis, un paciente deshidratado, ¿por qué orina mucho? Porque filtra mucho, que ya lo sabemos por clases anteriores, y porque reabsorbe poco. ¿Qué tipo de orina decimos que es si orina mucho? Diluida, o sea, mucho volumen, baja osmolaridad. Eso sería. A ver. De nada, perfecto. Yo tengo una dieta alta en proteínas, pero también me hidrato muchísimo, y a simple vista la orina es diluida. ¿Cuál te pensás que está predominando entonces? Si tu orina es diluida, a simple vista, es diluida. ¿Ah? Si tu dieta, entonces lo que tomas en agua predomina por lo de la dieta rica en proteínas. ¿Ah? Está predominando lo de la sobrehidratación, ¿no es cierto? Si solo comes una dieta muy alta en proteína y no te hidratas bien, te va a pasar lo de la orina concentrada. Así que vos tenés dieta alta en proteína, estás orinando mucho porque estás tomando agua, está predominando la expansión. ¿Ah? De nada. Perfecto. A ver. Bueno, lo del flujo sanguíneo renal ya lo dijimos recién y lo volvemos a repetir. Puede ser que el flujo sanguíneo renal esté afectado, que ya dijimos. Una causa ya dimos. Aumento del flujo sanguíneo renal, por ejemplo, fue por sobrehidratación o embarazo. Disminución del flujo sanguíneo por deshidratación. Pero si hablamos de alteración del flujo sanguíneo renal en general, ya vimos varias causas antes. Por ejemplo, ¿qué situaciones me aumentan el flujo sanguíneo renal? La presión alta, dijimos que como hay mayor perfusión, le llega más sangre a los riñones. Aumento de la volemia. El paciente ya tiene mucha sangre en el cuerpo, y lógicamente le va a llegar más sangre a los riñones. Vasodilatación de la arteriola aferente, ¿se acuerdan? O sea, causas de aumento del flujo sanguíneo renal que yo ya les he nombrado, me van a provocar que el paciente orine mucho. ¿Por qué? Porque si aumenta el flujo sanguíneo renal, vamos a lo mismo que dijimos hace un rato. Llega mucho flujo sanguíneo a los vasos rectos, o sea, un flujo sanguíneo con mucha velocidad. Esto no le va a dar tiempo al vaso recto de dejar los solutos en el intersticio y reabsorber el agua. Entonces, cuando pongo acá que aumenta la eliminación de solutos de la médula, estoy diciendo que se van con la sangre y no quedan en el intersticio. Esto me disminuye la osmolaridad del intersticio, lo cual hace que aumente el flujo de orina. ¿Por qué? Porque cuando se libera antidiurética para que se expongan las acuaporinas y se reabsorba agua, el agua no se va a reabsorber tanto, ya que no hay tanto soluto en el intersticio que arrastre esa agua. Así que si el paciente reabsorbe poca agua, orina mucho. Como ven acá, tiene alto flujo de orina, o sea, orina diluida, ¿no es cierto? Orina mucho, orina diluida, que significa mucho volumen, poco soluto. Les pregunto, relacionado con algo que dijo Flor recién, ella dijo, yo tengo dieta rica en proteínas, muchas proteínas, tengo que orinar poco, pero a su vez tomo mucha agua, orino mucho. Les hago una pregunta, ¿conocen alguna situación donde el paciente orine mucho, pero aún así su orina tenga alta osmolaridad? Que no es lo común, ¿no? Si el paciente orina mucho, la orina debería tener baja osmolaridad. Hay una sola situación en donde el paciente orina muchísimo, pero aún así su orina tiene alta osmolaridad porque tiene mucho soluto. ¿Qué les parece? Una patología. Orina mucho, pero también pierde mucho soluto por orina.
es un soluto osmóticamente activo. Estoy hablando de la glucosa. El único paciente, perfecto, diabéticos me dice, exacto. Diabetes me dice Ruth y Flor también. Exactamente. El paciente diabético orina un montón. Hay pacientes que orinan hasta 10 litros por día de agua. Pero si analizamos su orina a simple vista, como dice Flor, la veo a simple vista diluida. Pero si analizamos, tiene alta osmolaridad. Diluida, pero con alta osmolaridad. Porque tiene mucha glucosa. Es la única situación donde no vamos a encontrar tal cual lo que analizamos de orina diluida y concentrada. Mucho volumen, pero alta osmolaridad, tiene un paciente con diabetes. Sería como el único caso extraño, digamos, pero porque perdió muchísima glucosa. Por otro lado, ¿qué pasa si disminuye el flujo sanguíneo renal? Hemos estudiado que puede ser, por ejemplo, por disminución de la presión arterial, disminución de la volemia, vasoconstricción de la aferente, o sea, hemos visto diferentes causas de que me disminuyen el filtrado. Entonces, piensen que si disminuye el flujo sanguíneo renal, significa que va a llegar poca sangre a los riñones, también a los vasos rectos. Esa poca sangre, entre comillas, que está llegando a los vasos rectos, van a hacer que el flujo sanguíneo que está pasando por esos vasos rectos sea más lento, lo cual le va a permitir hacer más intercambio de solutos. O sea, el vaso recto, al tener el flujo sanguíneo muy, muy lento, le va a permitir dejar más solutos en el intersticio y reabsorber más agua. Dicho de otra manera, al dejar mucho soluto en el intersticio, disminuye la eliminación de solutos de la médula. O sea, no se van a ir con la sangre, se quedan en el intersticio. Eso hace que el intersticio quede con alta osmolaridad y cuando llegue el momento de reabsorber agua, por ejemplo, cuando la antidiurética me abra las acuaporinas para que el agua se reabsorba, el agua se va a reabsorber mucho, porque hay mucha osmolaridad en el intersticio que me va a arrastrar esta agua. Si el paciente reabsorbe mucha agua, o sea, retiene mucho líquido, orina poco, que es lo que dice acá. Disminuye el flujo de orina, o sea, vamos a tener una orina bien concentrada. Poco volumen y alta osmolaridad. La orina. Y finalmente, la ADH, que también tiene un efecto en cuanto a la urea, si nos recordamos. Entonces, la ADH también puede ser otro factor que me afecta el intersticio que debería ser hiperosmótico. Por ejemplo, si aumenta la ADH, si se libera mucha antidiurética, ahora vamos a ver patologías que la alteren. La causa de esto, la sigla es SIHAT, en un rato les explico, que significa secreción inadecuada de antidiurética. Es una patología que lo que hace es que al haber mucha antidiurética actuando en los riñones, se reabsorbe mucha agua. También se concentra la urea en el túbulo colector medular. Esto hace que también se reabsorba mucha urea. Al reabsorberse mucha urea, aumenta la osmolaridad del intersticio. Entonces, la antidiurética hace dos cosas. Obviamente me abre las acuaporinas para que se reabsorba agua. Por eso el paciente orina. Por otro lado, dijimos que la ADH también hace que se reabsorba urea. Toda esa urea, recuerden que queda en el intersticio y lo hace más hiperosmótico todavía, y eso también provoca reabsorción de agua. Así que por eso, si el paciente reabsorbe mucho, orina poco, que es lo que vamos a ver en un rato. Al revés, si está disminuida la hormona antidiurética en los riñones, por ejemplo, en una enfermedad llamada diabetes insípida, al no haber antidiurética, no se reabsorbe agua en los riñones y no se reabsorbe urea. Si no se reabsorbe agua, el paciente orina mucho, porque todo lo que no reabsorbió lo va a perder por orina. Por otro lado, si no se reabsorbe urea, no va a aumentar mucho la osmolaridad del intersticio, y eso va a hacer que a futuro tampoco se reabsorba más agua. Así que, de todas maneras, el paciente reabsorbe poca agua, y por eso orina mucho. En un ratito igual le vamos a agregar más síntomas, digamos, a estas patologías, que es lo que el profe quiere saber. Así que, ¿qué hora es? Son 10:05. Vamos a hacer un recreíto entonces. Vamos a hacer un recreo para ver lo último que nos queda de concentración y dilución de orina, que son las patologías. Y ahí ya vamos a pasar a un tema nuevo. Así que 10 minutitos de recreo, 10:15, nos juntamos de vuelta y continuamos con la clase.